simplemente es una iglesia no denominacional. Ellos mismos te dicen, no, yo no soy de ninguna denominación. ¿Y de qué religión eres, hermano? Le puedes preguntar. Y se molestan incluso, te dicen, no, yo soy de Cristo, te dicen. Pero tú sabes que el pastor es el único jefe de ahí. No hay nadie más que eso. Y entonces, esto abunda no solamente con los pentecostales, sino que... Y que enseñaban cosas tan radicales como que la mujer, si usaba pantalón, inclusive no iba a ir al cielo, así de drástico, ¿no? Wow, ok. Cosas tan drásticas donde la mujer, si usa pintura, si se pone aretes, si se pone un collar... pues es la vanidad de la mujer que le puede llevar a la condenación. Entonces uno está esperando que venga el pastor a ponerme las manos porque me va a caer y algo va a pasar, ¿no? Y yo quería recibir al Espíritu Santo y hablar en lenguas, pero yo quería que fuera de verdad. Y él sale fuera de cámaras contando billetes de todo lo que recibió de ofrendas y burlándose, blasfemando el nombre de Dios y riéndose de la gente que él tocó y que se cayó y que habló en lenguas. Empieza este hombre a contar cómo es la estrategia de llevar a la gente a este éxtasis ellos mismos. Pues ellos mismos llevan esta carga de carisma que hace que las personas lleguen a estos puntos, ¿no? Entonces, era como si sentía que todo lo que estaba haciendo era falso, que todo lo que estaba viviendo ahí era una realidad que no debía estar. Y empezó a haber una carga de conciencia en ese lugar, en ese mismo instante, horrible, ¿no? Donde yo sentía... En el 2020 yo digo, yo no puedo más, dije a mi esposa, ¿sabes qué? Lo siento, pero yo ya no quiero ser protestante, yo ya quiero dejar de navegar de este mundo, yo voy a la iglesia católica. Y sobre todo los evangélicos de a pie, que son los pentecostales aquí en nuestra localidad, son tan anticatólicos que traen la semilla sin darse cuenta. No es necesario que... Hola mis hermanos, qué bendición que nos acompañen en una aventura más, en un podcast más, y ahora con un invitado muy interesante, con mi hermano Josué Esquer, que van a conocer su historia. Les adelanto que pues Josué prácticamente desde la cuna nació en la iglesia evangélica, ¿no? En la iglesia no católica, y se fue desarrollando toda su vida, pero en algún momento se encontró, vamos a decir, con la iglesia católica y decidió convertirse a ella y convertir pues a su familia por ende, porque ya lo hizo ya de adulto, ¿no? Entonces los invito a que se queden, a que conozcamos esta historia. Y antes que nada, ¿cómo estás, mi estimado Josué? Hola, mi hermano Carlos, pues aquí estamos cumpliendo lo dicho. Eso es todo. Te doy muchas gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti. Pues estoy con toda la emoción, con todo el deseo de que el Señor Jesucristo pues sea exaltado por medio de este testimonio, que realmente espero que sea lo más resumido posible de mi vida, porque sí es muy, muy larga. Ok. No te preocupes, Josué. Vamos a hacer lo que sea necesario aquí. Y te decía ahorita fuera del aire, me gustaría empezar como, antes de entrar en toda tu historia, me gustaría empezar con ese momento en el que te encuentras con la iglesia católica y dices, caray, como que me gustaría ser parte de ella, ¿no? O cómo es que decides, de manera breve, porque sé que lo vamos a ir desmenuzando a través de la charla, pero sí me gustaría empezar como con eso. ¿Por qué después de tantos años, si entiendo, estamos hablando de más de 20 años, 25 años en la iglesia evangélica y en varias, según me estabas comentando también fuera, ¿por qué decidirte por la iglesia católica, mi estimado? Pues es una de las preguntas más difíciles de mi vida. Después de haber visto a varios testimonios de hermanos evangélicos hacerse protestantes, me di cuenta que todos tenemos algo en común, y es que ninguno de nosotros queríamos hacernos católicos, ¿no? Para empezar, esa semillita que trae cada evangélico de ver a la iglesia católica de cierto punto como una iglesia que no es una iglesia verdadera. De hecho, así lo vemos la mayoría de evangélicos. Fue las reflexiones más profundas de mi vida que llegó en el año del 2020, en media pandemia, ¿no? Yo tengo 36 años, voy para 37 años. Ok. Ya casado, ya con un hijo, y luego totalmente con un matrimonio muy, muy complicado. Después podemos hablar un poquito de eso, en el cual todo mi proceso de vida, yo veo la mano de la providencia de Dios que me fue llevando progresivamente a darme cuenta de lo que estaba pasando. Y para contestar tu pregunta un poquito más concretamente, me gustaría leer una parte de Lumen Gentium, este documento del Concilio Vaticano II. Ok, de acuerdo. En el artículo número 8, uno de los párrafos dice: esta iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él.
si bien muchos elementos de santidad y verdad, que como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Cuando leo esta parte yo de Lumen Gentium, me hace un impacto porque yo ya era católico, pero no lo había leído. Okay. Porque mi conversión fue de una reflexión muy profunda, de una reflexión a lo mejor a veces filosófica, de sentido común, más de una investigación profunda en lo que son las escrituras o en lo que puede ser a veces los documentos de la iglesia. Inclusive conocía muy poco los padres de la iglesia, algunas cuantas partes de ellos, pero lo que pasó en mi vida fue una reflexión sobre cómo es posible que dentro de toda esta estructura que yo conocía como el protestantismo, hubiera tanta pluralidad de verdades, hubiera tantas maneras de interpretaciones, y cómo es que no había un consenso, ni siquiera en mi propia denominación, ni siquiera yo como bautista o como presbiteriano o como pentecostal podía tener una seguridad de lo que estaba creyendo. Inclusive yo mismo, como persona individual, no siendo ni clérigo, ni pastor, ni nada, tenía la capacidad y se me ofrecía la capacidad de que yo podía interpretar la escritura a mí mismo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. De hecho, tú tienes esa responsabilidad como creyente dentro de la iglesia protestante. Se nos dice continuamente que juzguemos al predicador que está enfrente. Todo lo que, por más que sea de nuestra dominación, tenemos que ver si lo que está diciendo él está en la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad muy grande nosotros como protestantes en ese término, sí, de tener que estar constantemente preguntándonos si lo que lo están predicando, si lo que están dando está realmente escritural. Y si no está, tengo todo el derecho de juzgarlo, levantar la voz, e inclusive ir en contra. Con todo respeto lo puedo decir, pero si yo interpreto algo que está en contra de mi propia denominación, de las reglas o normas que tiene mi iglesia, yo puedo tener una posición contraria a ella. Siempre y cuando no traiga conflictos dentro de ella, puedo permanecer creyendo cosas fundamentales, diferentes a mi propia denominación. Entonces, en este transcurso tan difícil, me va llevando a mí a ver esta parte del Lumen Gentium y ver que dice que hay una estructura que es la iglesia católica, la iglesia de Cristo, pero que fuera de ella hay ciertos elementos de santidad y verdad. Claro. Y todos estos elementos de santidad y verdad los reconozco y están presentes dentro de muchos movimientos y comunidades protestantes o evangélicas. De tal forma que todas estas pequeñas luces que yo iba encontrando en mi proceso me fueron llevando cada vez más, como dice, nos impelen, nos empujan, nos avanzan hacia la unidad católica. Y en todos estos, yo puedo decir que desde los 22 años hasta mis 35 años, todo esto fue un empuje de fe de parte de la providencia de Dios que me fue llevando a encontrar esas pequeñas luces dentro de mi denominación hasta decir, no, por aquí no es, por aquí no va, tengo que agarrar hacia la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ¿no? Wow, o sea que si te estoy entendiendo bien, tu mismo deseo de búsqueda, voy a decir, pues te llevó a encontrarte con la verdadera iglesia, por así decirlo, ¿no? Pero entonces, pregunta, me dices que te impactó mucho este documento, ¿no? Pero me dices también que ya eras católico. Entonces, antes de este documento, ¿qué fue lo que te hizo decir, me voy a convertir en católico? Me imagino que te bautizaste, ¿no? Y me voy a bautizar. ¿Qué fue esta búsqueda y no encontrar, y lo encontraste hasta en la iglesia católica, o hubo algo más? Pues hubo, como digo, el documento me anunció como parte de lo que fue mi proceso de conversión. Ok. Pero quizá podíamos ir avanzando un poco en lo que es ya el desarrollo del testimonio, para que puedas ir entendiendo a qué me refiero con todo esto, ¿no? Ah, bueno, entonces no me adelanto, empecemos por el inicio. Entonces, Josué, naces en una comunidad evangélica y empiezas a crecer. Me imagino que porque pues en tu familia pues ahí pertenecía, ¿no? Y normalmente pues uno cuando nace pequeño pues va a donde pertenecen sus padres, ¿no? Claro que Platícame desde un inicio cómo fue todo esto. Mira, mi papá se llama Lucio Esquerra, al cual admiro, aprecio y amo igual a mi mamá. Les mando un saludo si llegan a ver este video. Esperemos que sí. Trataré de ser lo más sincero posible. Mis papás son pastores de una comunidad pentecostal.
Oh, ¿siguen siendo pastores al día de hoy, mi estimado? ¡Wow, qué fuerte! Ok. Oye, ahora sigo por mi totero, si tú quieres. ¿Ya saben que eres católico? ¿No? Ya saben. No me imagino ahí cómo se han de agarrar. Pero bueno, no me adelanto. Adelante, claro Claro que sí. Hubo debates y lo sigue habiendo. Mi papá, yo creo que tenía 5 años. Bueno, mis papás, para no hacerlo muy largo, mis papás se casan dentro de la iglesia pentecostal, una iglesia muy grande aquí en Ciudad Obregón, se llama Iglesia Evangélica de Dios en México, Evangelio Completo, Iglesia de Dios en Evangelio Completo, ¿no? Ok. Es de las denominaciones un poquito más grandes aquí en nuestra localidad. Es con una tendencia pentecostal, ¿no? De acuerdo. Sabemos que el pentecostalismo, para los que no sepan, pues el pentecostalismo tiene una raíz muy distintiva dentro de todo este mundo evangélico, que el pentecostal trata de buscar los dones extraordinarios de los que habla el apóstol San Pablo, ¿no? De tener los dones como el don de lenguas, el don de sanidad, el don de interpretar lenguas, el don de liberar demonios y todas estas manifestaciones que el Espíritu Santo nos da, que lo conocemos nosotros más bien como carismas dentro de nuestra iglesia. Sí. La iglesia pentecostal son lo que más busca y lo que más los lleva a ellos a tener su vida de santidad y de búsqueda en Dios, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, nazco dentro de una familia totalmente pentecostal. Mi papá, aunque fue bautizado de niño igual que mi madre, mis abuelos, ambos de parte de mi papá y de parte de mi mamá, se convierten de grandes dentro de lo que es este movimiento pentecostal. Quiero aclarar pues que mis padres, los padres de mis papás, mis abuelos, pues no tenían una formación católica. De acuerdo. Desgraciadamente, como la mayoría de católicos, estamos inmersos en la tradición muchas veces sin probar, sin conocer, sin descubrir lo que creemos y lo que decimos afirmar, ¿no? He ahí la frase de católico ignorante, futuro protestante. No sé si la has escuchado, ¿no? Pero me imagino que algo de eso te refieres, ¿no? Adelante, mi estimado. Exactamente, hermano Carlos. Entonces, mis padres empiezan a meterse de lleno en esta iglesia. Creo que ellos sinceramente han tenido una conversión muy fuerte que les ha llevado a la espiritualidad, a la búsqueda de la santidad, pero al mismo tiempo también no se han dado cuenta pues de cómo es que se ha desarrollado la historia de la iglesia por muchas generaciones, ¿no? De acuerdo. Entonces, nazco dentro de esta familia. Mi papá ya a los 5 años ya estaba predicando en la Colonia Libertad, hablando específicamente, enseñando, predicando. Se hace una comunidad, empieza a darse una estructura. Con el paso del tiempo mi papá se separa de esta iglesia o denominación de la que empezó y se funda como una propia localidad. Vamos a hablar de una iglesia no denominacional que abunda en nuestra ciudad, de pastores que se autodenominan pastores y no le rinden cuentas a ninguna denominación ni a ningún concilio y solamente están ellos como los sumos pontífices, por decirlo así, de la comunidad, ¿no? Órale, qué fuerte. Oh, a ver, esto, abro un paréntesis ahí, perdón que te interrumpa, José. Claro que sí. O sea que hay pastores, si estoy entendiendo bien, que no le rinden cuentas a nadie o no son de ningún movimiento, algo, no sé. Y simplemente van a un lugar, dicen, este es el templo, y empiezan a crear adeptos y crean algo nuevo, voy a decir. Por eso será que tenemos tantas y tantas que ya ni se sabe, ¿no? De cuántas religiones o denominaciones evangélicas hay, ¿no? O sea, eso sucedió, entonces tu padre decide hacer esto. Sí, entendí bien. Así es, Carlos. Aunque mi papá no se sale por temas doctrinales, okay, sí sale por temas prácticos y de organización dentro de su misma religión o de denominación. Ok, de acuerdo. Pero sí, en nuestra localidad, donde sea que tú vayas, uno puede pensar, bueno, esta iglesia pentecostal que está aquí es apostólica o es adventista pero a veces simplemente es una iglesia no denominacional. Ellos mismos te dicen, no, yo no soy de ninguna denominación. ¿Y de qué religión eres, hermano? Le puedes preguntar y se molestan incluso, te dicen, no, yo soy de Cristo, te dicen. Oh. Yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo y ya te invitan a su iglesia, tú vas y ves una comunidad que puede ser de 20, 30, 50 personas. Sí. Pero tú sabes que el pastor es el único jefe de ahí. No hay nadie más que eso. Entonces, esto abunda no solamente con los pentecostales, sino que después en mi desarrollo del tema vamos a ver que es algo muy común, y sobre todo en Ciudad Obregón, que comunidades bautistas, pentecostales, metodistas, se separan por problemas en sus iglesias y se dividen y se llevan cierto grupo de personas y empiezan un nuevo, como tú decías, una nueva tradición, por decirlo así, o un nuevo gobierno de iglesia, vaya. ¡Qué fuerte! O sea que yo puedo fundar la iglesia calinística, no sé, me dicen el Cali, no sé si sepan. Y ya, si la gente me cree, pues me va a seguir y me puedo preparar. O sea,
voy a decirlo de esta manera, quizá no sea tan drástico, ¿no? Pero podría incluso alguien sin preparación, sin realmente creer, pues abrir su iglesia, Claro así de simple. sí. O sea, qué triste y qué fuerte, ¿no? Claro que sí. Y aquí es donde viene, pues yo creo, el abuso, ¿no? El abuso en diferentes términos, ¿no? Incluso en el, pues se dice mucho, ¿no? Del dinero para el pastor y estas cosas. Bueno, no me quiero meter mucho en esto, ¿no? Claro que sí. Pero pues por ahí nacen este tipo de cosas, de seguro, ¿no? Bueno, adelante, te dejo continuar con la historia. Sí, Carlos. Para avanzar un poquito, no quedamos ahí. Entonces Sí. yo nazco con esos padres que le dieron todo su tiempo, todo su esfuerzo a buscar gente que ellos llamaban vamos a salvarlos. Porque acuerdo. ellos traen el mensaje evangélico del cual pues las almas están perdidas y es Cristo el único que puede traer salvación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces mis papás se meten de lleno en esto que nosotros como hijos, y ellos nos los han reconocido de adultos, nos abandonan un poco, nos dejan a cuidados de muchos familiares. Ok. Y mis padres se meten a hacer campañas evangelísticas, a hacer distintos movimientos para atraer a las personas a su iglesia, ¿no? En ese lapso donde ellos empiezan a dejarnos, pues eso es tan importante que los padres, aunque tengan un ministerio eclesiástico o un servicio dentro de la comunidad de la parroquia, en nuestros casos como católicos, no descuidemos nunca a Jamás. nuestros hijos, ¿no? Jamás. No le demos más importancia a las cosas, aunque son de la iglesia, que a nuestra propia familia. Este fue un error garrafal de mis padres, el abandonar a sus hijos con nuestros abuelos, con nuestros tíos, y tal forma que aprendimos otras cosas dentro de estas familias, ¿no? Me empecé a juntar con primos que a lo mejor no tenían el mismo concepto o el mismo deseo de servir a Dios como nuestros padres nos habían puesto a nosotros. Siendo sincero, mi madre, mi padre, pues el tiempo que tenían ellos libres, nos dedicaban a leer la Biblia. Yo aprendí de mi papá y de mi mamá a escudriñar la palabra de Dios, a darle tiempo a la lectura de la Biblia, a la oración. Y ellos, el legado que ellos me pudieron haber dejado como hijo es que solamente hay un mediador como Dios, delante de Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. De una manera muy general me lo dieron. ¿Sabes qué, mijo? Tal día tú vas a rendirle cuentas al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y ya sea que mueras o que nuestro Señor Jesucristo regrese, tú vas a tener que parar delante de su trono. ¿Y qué cuentas le vas a dar? De acuerdo. Pues es Cristo el único que te puede salvar. Entonces ese mensaje evangelístico es la primera impresión que mis padres nos dan a nosotros como hijos, ¿no? Dentro de todo este espectro, hablo así porque desgraciadamente, como estamos hablando ahorita, cada iglesia pues trae su pastor trae una idea Sí, y ese sí. pastor la impregna a los demás, ¿no? Claro, totalmente. Entonces mi papá, al salirse de la denominación en la que estaba, ellos tenían que tomar ideas bíblicas de otras personas y empezaron a escuchar evangelistas muy, muy conocidos internacionalmente, como puedo mencionar a Gigi Ávila, si alguien lo ha escuchado dentro del mundo pentecostal, es alguien súper conocido que ya falleció. De acuerdo. Personajes como Héctor de la Cruz, Benny Hinn, que traen una fuerza predicadora muy, muy atractiva, donde son personas muy carismáticas que en el momento de predicar empiezan a personas a brincar, a saltar, a hacer una especie de carismas, derramarse en sus predicaciones. Y es una predicación a veces de ellos muy radical, referente a la santidad. Okay. El tema de la santidad dentro de mi familia fue un tema muy, muy pesado, que creo que fue el segundo error de mis padres, ¿no? Porque ellos, al tener que tomar de otros, ya que su denominación la dejaron, ellos empezaron a interpretar la escritura de acuerdo a lo que aprendían de estos evangelistas famosos y que enseñaban cosas tan radicales como que la mujer, si usaba pantalón, inclusive no iba a ir al cielo, así de drástico, ¿no? Wow, ok. Cosas tan drásticas donde la mujer, si usa pintura, si se pone aretes, si se pone un collar, pues es la vanidad de la mujer que le puede llevar a la condenación. Uy, Había qué temas fuerte. tan radicales donde no podíamos ver televisión, no podíamos ver una caricatura como Dragon Ball porque pues era como ver al demonio en persona, ¿no? Entonces crecimos, sobre todo mi hermano mayor y yo, muy restringidos. Para nosotros dejarnos en casa de nuestra abuela era lo máximo porque podíamos salir, podíamos ver la televisión, podíamos ver el Chapulín Colorado. y fue un ambiente muy, muy grueso dentro de la familia de mi papá. Que esto despertó en nosotros un temor hacia Dios. El mensaje evangelístico estaba, y al ser los pentecostales personas que no creen que los niños pueden ser integrados a la iglesia, sino que a su determinado tiempo los niños mismos tienen que tomar la decisión de seguir a Cristo o no. Entonces nosotros teníamos esa voluntad de decir, bueno, pues
voy a seguir aprendiendo lo que me dice mi papá, voy a seguir a la iglesia, pero yo estoy seguro pues que todavía no pertenezco a Jesucristo porque no me he rendido a Él, no he tenido mi conversión, vaya, ¿no? De acuerdo. En este tiempo, 5, 6, 7, 8, hasta los 12 años quizá, estoy aprendiendo de todo lo que me dicen mis papás y estaba yendo a la iglesia constantemente con ellos. No era un niño muy sujeto a ellos, me gustaba salir porque ya traía este trasfondo duro y la iglesia me aburría, los mensajes, predicaciones me aburrían, no eran algo que me llamara la atención desde niño. De acuerdo. Y recuerdo que había un temor muy grande en mi vida, de joven, de niño, adolescente, donde hay una doctrina muy fuerte dentro de la iglesia pentecostal que va unida, que se llama la Gran Tribulación y que va ligada al rapto secreto. No sé si has escuchado de ella, Carlos. He escuchado algo por el estilo, que es, de hecho hay un canto que habla de eso, que dicen que nos dicen que no lo cantemos en la iglesia católica por lo mismo, ¿no? Del rapto, que es el... Deja ver si me acuerdo. A la Nueva Jerusalén, algo así. No habla de eso. Que tú te vas, que yo también. Creo que ese es el canto, ¿no? Cuando Cristo nos va a llevar, algo así. No me acuerdo textualmente por ahí va. Pero por ahí va, ¿no? Sí. Pues fíjate ahora que lo estás diciendo. A que tú te vas, a que yo también. Para la Nueva Jerusalén, ¿no? Cuando Cristo venga en gloria. Ok, platícanos. Entonces, no sé mucho, ¿no? No sé mucho, honestamente. Esta doctrina va muy abrazada a los pentecostales conservadores de la vieja escuela. Y mi papá y mi mamá pues vienen de ahí. El pentecostalismo ya en este tiempo ya está demasiado variado en sus doctrinas, ¿no? Ok. Pero en aquel tiempo mis papás eran de la vieja escuela, eran muy conservadores. Como te digo, mi mamá se vestía impecable, no dejaba mostrar nada en su cuerpo, sin pintura, pelo largo. Mi papá vestía súper humilde y hasta el día de hoy, por causa de esta modestia externa, no le daba mucha prioridad. Que fíjate, José, perdón que interrumpa. Sí. Eso realmente no significa que esté mal. Aquí el problema es el extremista, ¿no? Al extremo de no te puedes ni siquiera rubor, un poquito, claro. No puedes usar pantalón, no puedes mostrar ni tantita pierna. O sea, ahí es donde ya viene la parte radical, exacto. Qué bueno, iba a decir mala y no, dije, no es mala, radical, exactamente. O sea, para que no piense la gente que estamos dando el mensaje de que eso está mal. Sí, claro. Porque habrá gente que así viste y así le gusta y adelante, no pasa nada, ¿no? Y aportando un poco más a lo que comentas, es claro, desgraciadamente también a mí me duele mucho cada vez que voy a misa, que viene ya el acto del bautismo cada domingo en mi parroquia y me duele en el corazón ver a madres, a madrinas vestidas como si fueran una boda, ¿no? El otro lado de la historia, del extremo, ¿no? Minifaldas, súper escotadas. Sí, de acuerdo. Es tremendo. De acuerdo. Entonces, como te digo, es un balance, como tú dices. Claro. Pero mis papás sí estaban muy metidos en este rollo. Y el tema de la gran tribulación es un tema escatológico, el fin de los tiempos, donde nosotros, como cristianos, tenemos un deber muy importante, estar santos para la segunda venida de Jesucristo. Ok. Pero esta segunda venida de Jesucristo no es como nosotros la conocemos como católicos, incluso como reformados dentro del mundo protestante, donde la segunda venida de Jesucristo viene Jesucristo a traer juicio a todas las naciones y al mismo tiempo resucita a los muertos en Cristo, se lleva a su iglesia a reinar. Okay. Todo este rollo de la segunda venida, que es el fin del tiempo, por decirlo así, ¿no? Oye, suena más historia de terror. Eso, yo creo que les infundían temor ahí, ¿no, hombre? Pero bueno, adelante. Pero para nosotros la segunda venida era un tema donde Jesucristo iba a venir y solamente iba a venir hasta los cielos y iba a llevarse a toda su iglesia que estuviera sin mancha y sin arruga. Como dice un texto bíblico, sin santidad nadie verá al Señor. Ellos interpretaban este texto de una manera tan literal en la cual, si no estábamos tan al 100% preparados, el Señor Jesucristo nos iba a abandonar aquí, no nos iba a llevar, aunque tuviéramos fe en Él, aunque estuviéramos buscando a Él, pero por algún descuido, algún pecado en nuestras vidas, no íbamos a ser llevados a las alturas con Él. Entonces, esa es la segunda venida para los pentecostales. De acuerdo. Y obviamente los que no se van, se quedan a sufrir la gran tribulación aquí en la tierra, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces nosotros como niños, pues vivíamos asustados, claro, imagínate. Es una historia de terror eso. No solamente teníamos la vida arruinada, sino que también mis papás eran muy gruesos con el tema del infierno, que ellos, el pentecostal, también creen. Es un tema que también creemos nosotros. Pero era muy, muy fuerte este deseo de mis papás convertirnos a la fe, que decían, está el infierno, está la gran tribulación, no tienes para dónde hacerte, conviértete, sí. ¿no? De acuerdo. Bueno, terminando mi historia con mis padres, ese fue el pentecostalismo en el que nací y crecí.
y que me hizo ser un niño, no le echo la culpa a la religión, pero me llevó a ser un niño que repeló la enseñanza que mis padres me transmitieron, ¿no? De acuerdo. Y crecí como un niño rebelde, sin causa, se puede decir así. Mi hermano mayor, él creció sin fe. Él se declaró ateo como a los 14 años. Dijo, no, yo no quiero nada con ustedes. Wow, porque ni siquiera no podíamos tener videojuegos, no podíamos... Siendo una familia de pastores, también batallábamos mucho con lo económico porque mi papá no es un pastor tranza, pues que trata de ganarse la vida con este sistema, sino que era sincero. Entonces no era que percibía dinero para sí mismo. Entonces mi papá no trabajaba más que ahí. Y lo que poquito que nos llevaba nos mantenía a cinco hermanos, ya sabrás. De acuerdo. Entonces vivíamos mucha carencia, no era de que vamos a salir para acá o para allá. Fíjate, Josué, perdón, ahí sí quisiera también hacer un comentario porque me estás transmitiendo, o sea, de alguna manera cualquiera puede entender que te estás quejando de tus padres, ¿no? Pero lo estás transmitiendo con cierto amor, voy a decir, porque se nota que amas a tus padres a pesar de todo, ¿no? Y que entiendes que pues esa es la manera que ellos entendían, pues. Y ahorita que lo reafirman, no, mi papá no era un pastor trans. Todo eso, a final de cuentas, creo que la intención de tus padres, aunque sea equivocada, pues ellos creían que eso era, claro. Lo hacían por amor, vamos a decirlo, ¿no? Creo que es bueno recalcar eso, sí. Para que no quede como la idea de, no, qué malos. No. Eso es lo que ellos creían y pues ellos seguramente querían y quieren lo mejor para sus hijos. Que, sí. Que aunque en este caso, pues eso es algo muy radical, otra vez volviendo a usar la misma palabra, ¿no? Adelante, mi estimado. Sí, tienes toda razón. Yo debo reconocer, pues, que mis papás en su ignorancia, voy a decirlo de esta forma con amor, ellos conocieron y nos trataron de recibir lo que pensaban y piensan es la verdad, ¿no? De acuerdo, claro. Entonces, de hecho, mis papás, no solamente vengo de una familia de pastor, de mi papá y mamá, sino que vengo de una familia totalmente pentecostal. La familia de mi mamá, toda es pentecostal. La familia de mi papá también, toda es pentecostal. Aquellas personas que no están practicando su fe pentecostal creen que la iglesia pentecostal es la verdadera, así de simple, aunque ellos no tengan este deseo de conversión, ¿no? De acuerdo, entonces, de acuerdo, interesante. Hay pastores, hay ministros, hay de toda mi familia, ¿no? Y hay debates entre ellos de ciertas posturas y todo. Wow. Entonces, cuando yo sigo creciendo, yo y mi hermano nos hacemos un lado de mis padres y buscamos lo que todo joven busca, ¿no? Y salir con sus amigos, estudiar, crecer, pero Dios nada. Y mis papás tuvieron que ceder a esto porque ya era muy grueso, ya yo me escapaba a las 2 de la mañana de mi casa para irme de vago, yo ya me iba sin permiso, llegué a tomarle dinero robado a mis padres, wow, algo que me avergüenzo. Ya había una rebeldía muy fuerte en mí. De acuerdo. No fue hasta la edad de los 17 años, cuando yo estaba por terminar mi preparatoria, que un tío que es pastor de parte de mi madre viene a Ciudad Obregón y se queda en una iglesia a pastorear aquí. Él está dentro de esta organización de la que estaba mi papá antes. Y mi primo, que es más o menos de mi edad, me empieza a invitar a los cultos de jóvenes, ¿no? Ok, de acuerdo. Y empiezo a tener una comunión con él y con el grupo de jóvenes. Ahí es donde empieza el cambio progresivamente, se puede decir, en mi conversión. Donde yo ya empiezo a ver un pentecostalismo más calmado, no tan radical, donde los niños juegan, donde te pones a ver una que otra película, escuchas música. De acuerdo. Sales al cine a escondidas, por decirlo así. Entonces empiezo a tener este contacto juvenil y me encanta. Me siento atraído hacia esta espiritualidad, ¿no? Claro. Y en ese lapso yo decido darle mi vida al Señor Jesucristo, ¿no? Fue en esa etapa del 2003, 2004, donde yo tomo la decisión de levantarme un día de esta iglesia un domingo, después de la predicación, que la predicación no tocó nada del tema, pero yo traía en mi mente el venir a los pies del Señor, ¿no? Ok. Y vengo y hago lo que todo evangélico hace actualmente, es pasar al frente de una especie que le llaman altar ellos, donde nos hincamos a buscar a Dios ahí. Y ahí yo hablé con Dios personalmente, me arrepentí de mis pecados y le pedí que por favor cambiara mi vida, ¿no? De ahí yo empiezo a tener una vida cristiana, juvenil, ¿no? Y dentro de los 17 a los 21 años, yo permanezco en esta denominación Iglesia de Dios en México. Ahí estoy creciendo como joven y aprendiendo más que nada. Aquí fue algo súper radical. Mis papás eran unas personas dogmáticas que me enseñaban doctrina a su manera, me interpretaban las escrituras a su manera, pero por acá era todo súper ligero. Era más que nada disfrutar del ambiente juvenil
y vivir una vida en compañía de la predicación de la alabanza dentro de mi comunidad cristiana, ¿no? En esta comunidad evangélica se le da mucha prioridad a lo que es la música, en lo que es la alabanza. Totalmente. Es como el centro de la iglesia, de la liturgia pentecostal, ¿no? Las predicaciones, el pastor se aventaba una lectura de un versículo y de ahí se aventaba lo que le viniera en la cabeza. Y lo más bonito era al final, ¿no? Que después de la predicación uno tenía esta parte de administración, donde la iglesia se conmovía o se quebrantaba de acuerdo al mensaje, empezaba la música bajita todos a llorar. Entonces había este ambiente muy, muy emocionalista. Hay cierta manipulación, voy a decir, ¿Por qué? Porque la música te evoca sentimientos. Claro, o sea, y cualquier tipo de música, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, esta música ahora, lastimosamente que tenemos, que se conoce como regional mexicana, pues te alienta como a envalentonarte, ¿no? Yo las puedo todas. Sí. O la música, no sé, el metal. Quiero romper algo, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, hay ciertos... La música crea un ambiente. Así es. Y ahorita que dices eso, yo siempre he creído eso. Y que tú lo confirmes, me da más. Decía yo, ¿por qué en cualquier iglesia no católica, por más pequeña que sea, tienen un bandón? O sea, baterías, bajo, y le invierten. Sí. O sea, mucho del dinero que entra le invierten a la música. ¿Por qué? Porque es la parte más fuerte para mí, ya sea de atracción, de retención y de comunicación. Nosotros como católicos tenemos la Eucaristía, que es, permíteme expresarlo de esta manera, la fiesta máxima, el culmen, ¿no? Pero ellos no tienen eso. Nosotros tenemos el sagrario, no tienen eso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la música juega un papel fuertísimo, fortísimo, como se diga, en este tipo de religiones. Ahorita que tú lo digas, me lo confirme, digo yo, no estaba tan equivocado. Porque es cierto, era increíble. Iglesias pequeñitas, pero unas bandonononas. Yo soy músico, yo sé un poco de música, y pues veo los instrumentos que traen, los aparatos que traen. Digo, caray, ya quisiera yo tener un aparatito de eso. O sea, sí, le invierten bastante, pues. Pero bueno, adelante, mi estimado. Sí, mi estimado Carlos. Es como tú dices, el gancho muchas veces, sí, ¿no? Sí, totalmente. Yo por aquí a veces yo me muevo en bicicleta y paso por alguna localidad para ir a la parroquia el domingo y donde sea... escucha, es batería, todo lo que... Sí, exacto. Exactamente. Ves un garage afuera y ya está... Tú sabes que hay una comunidad evangélica tratando de atraer a la gente, ¿no? Con el ruido, ¿no? Con la música. Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí crecí con este ambiente de buscar ya la espiritualidad en un sentido pentecostal que nos lleva al éxtasis, ¿no? A encontrarme con este momento donde el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida y empiezas a hablar en nuevas lenguas. ¿Cierto sentimentalismo, Josué, será? Bastante. Perfecto. Bastante, bro. Yo me acuerdo que me frustré muchos años en este lapso que estuve pentecostal porque miraba... De hecho, cuando uno como pentecostal va a estas campañas evangelísticas o inclusive algunos congresos que hace la misma denominación para jóvenes, uno va buscando esa parte, parte exactamente, ¿no? Y me acuerdo que cuando se derramaba lo que yo denominaba en ese entonces el Espíritu Santo, que la gente se caía al suelo, la gente se revolcaba, así te voy a decir, son palabras literal y es una vivencia que pocos pentecostales de los 90 al 2010 me van a dejar mentir. La gente, en el momento de que la persona que está predicando ya se lanza a orar por los demás, hay un éxtasis donde el predicador es como la figura principal, que es esa persona que trae el Espíritu Santo, que te va a tocar y te va a sacar al piso. No sé si alguien ha visto el video, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces uno está esperando que venga el pastor a ponerme las manos porque me va a caer y algo va a pasar, ¿no? Y yo quería recibir al Espíritu Santo y hablar en lenguas, pero yo quería que fuera de verdad. Y de repente volteaba al que estaba al lado y yo lo tenía en el piso y hablando... balbuceando lo mismo muchas veces, Raba Santa, Raba, y llorando, y yo, ¿por qué no tengo esto? El Espíritu Santo no me quiere a mí, decía. Uy, qué fuerte, ok. Y me acuerdo que cuando otro primo lo viví también en Mexicali, oye, ¿viste todo lo que pasó? Y nosotros, ¿qué onda? Me dice, no, tenemos algún pecado, estamos mal, lo empezamos a examinar y decir, ¿qué hicimos mal que no recibimos nada, no? Pero de repente ya aprendí en este éxtasis de adoración, tú te dejas llevar por toda la emoción que tú traes y empiezas a soltarte las lenguas. Y de repente yo estaba hablando en lenguas una vez en una convención aquí en Ciudad Obregón, como en el 2008, y estaba ya, bla, y dije, ya recibí el Espíritu Santo, ¿no? Ya. Pero realmente
es algo que proviene de ti. Humano. Es algo humano. Totalmente. Es algo que te nace, por tanto, todos están viendo lo mismo, es el mismo ambiente y Presión social, vamos a llamarle de alguna manera, ¿no? Sí. Pues mis hermanos evangélicos obviamente no van a estar de acuerdo con nosotros. Claro. Para ellos es algo tan real que terminando esta parte de mi vida, empieza otra parte muy diferente, ¿no? Oye, José, perdón. Sí. Es que evocas muchas cosas en mí que quiero comentarlas. Adelante. Mira, tú lo dijiste y creo que la clave está en lo que estás diciendo. Tú escuchabas ese carisma de lenguas, pero no te transmitía paz, te transmitía duda, te transmitía temor, te transmitía pecado. Yo soy de la renovación carismática, bueno, ahí crecí en la renovación carismática y ahí se da mucho el carisma de lenguas. Y normalmente cuando yo escucho el carisma de lenguas en los hermanos que son genuinos, te llevan a Dios, mi estimado. O sea, esa es la gran diferencia, creo yo, que puedo notar. Exacto. O sea, es a la torre, es una presencia tremenda, no es ese sentimentalismo, pues. Porque te puedo asegurar que cuando tú ibas a la iglesia y no tienes este sentimiento, decías, no, pues hoy Dios no actuó, no obró. Exacto. Entonces, no va por ahí, Dios no es un sentimiento, o sea, puedes ir, no sentir nada, y el Señor está presente en su totalidad, en el sagrario, en el santísimo, como lo quieras ver. No es cosa de sentimiento, no. Pues. Y quiero que me des tu opinión en algo, por eso decidí interrumpirte, perdón. Ahorita me ha tocado ver muchos videos de las iglesias evangélicas actuales juveniles, de estas que nacieron como las denominadas Hillsong. No las conozco, no sé qué tanto conozcas tú, pero que ya parece más entretenimiento que culto, pues. O sea, ha habido mucha queja de que, pues, parecen discos, antros, rockstars, o sea, ya no, parece que no se exalta al Señor, sí. No parece que se exalta al artista. Sí. Yo siempre lo he dicho, yo sí he ido a conciertos evangélicos y creo que podría volver a ir, pero yo voy como si fuera un concierto secular. O sea, yo no me integro, pues. Claro que sí. Yo voy y escucho las alabanzas y se acabó. Pero tú que estuviste ahí, ¿qué tanto es show? ¿Qué tanto es...? Es más, te voy a meter estos videos donde... Perdón por la palabra, hermanos, pero se ridiculiza el tipo de cosas que hace, de que está el pastor y que pone una pared, ¿no? Y de aquí no pasas. Sí. Y que el otro vaya y que tiembla, y que se tiene el... Es más, está la que adelgaza, mi estimado. Así es, de todo, claro, que tú vas a bajar de peso. Es tremendo. O sea, todo eso está preparado, ¿no? Hay gente palera que le sigue el rollo al pastor. No sé, ¿qué me puedes platicar de esto? Como abriendo un paréntesis. Todo esto es arreglado, mi estimado. Es muy amplio, ¿no? Uno de los videos que a mí me hizo ver y cuestionar el pentecostalismo fue un pastor que publicó un video de un tal Marjoe, no me acuerdo el nombre, un evangelista del año de 1965, 69. Okay. Es una época muy tranquila para el pentecostal porque no había la explosión musical que hay ahora. ¿De acuerdo? Pero es muy conservador. Tú puedes ver a una iglesia pentecostal hoy, te metes a una iglesia, vas a ver las hermanas bien guapas, con sus pantalones arremangados, todo muy moderno, el ambiente. Pero en el que entonces estás a meter a esa iglesia, vas a ver mujeres con velo, con vestiduras, con los hombres con su traje, muy conservador. Pero el mismo ambiente de estrategia existe. Y está este hombre predicando en un culto de avivamiento, como lo llaman ellos, y empieza a llamar a la gente a recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y empiezan a tocarlas y la gente se cae al suelo. Sí. Es todo el drama sincero de las personas. Pero después él antes de retirarse de este show que hacía, él dice, yo me voy a desmascarar a mí mismo, voy a demostrar quién soy, dice. Y se hace un video documentándose él mismo cómo vive sus avivamientos y lo que hace fuera de cámaras. Y él sale fuera de cámaras contando billetes de todo lo que recibió de ofrendas y burlándose, blasfemando el nombre de Dios y riéndose de la gente que él tocó y que se cayó y que habló en lenguas. Empieza este hombre a contar cómo es la estrategia de llevar a la gente a este éxtasis ellos mismos. Pues ellos mismos llevan esta carga de carisma que hace que las personas lleguen a estos puntos, ¿no? Entonces, los milagros y sanidades, todas esas cosas, yo creo
que sí podemos hablar de que puede haber. Dios tiene poder, mi estimado, claro que sí. Entonces, pero sí hay mucho estafador. Charlatanería. Mucho estafador. No sé cómo se dice. Charlatanería. Sí, mucho charlatán. Sí. Hay de todo, desgraciadamente, ¿no? Y hablando sobre la música, este ambiente juvenil tipo Hillsong, ¿no? Que ya nos habla de personas con mucho coste económico para poder sustentar músicos con un talento increíble. Más que el show farandulero, después de donde te caes al piso, todo eso, es darle este toque juvenil a la iglesia, pues. Okay. Que llame la atención, que atraiga gente y que vean qué bonito es pertenecer a Cristo, ¿no? Qué bonito es porque mira lo que tenemos. Sí, mira la música el grado de música tan grande que hay, ¿no? Y ya de ahí, pues ya depende de cada predicador la idea que traiga para aprovecharla y meter sus ideas, ¿no? Wow, oye, qué fuerte lo que compartes. Otra vez, habrá pastores que sí busquen la honestidad, que sí, claro que los hay. Pero lastimosamente lo que más atrae, lo que más vende, pues es todo tipo de charlatanes, ¿no? Tristemente que pues dice la palabra ahí de aquel que calumnia el espíritu, ¿no? A ver cómo les va, ¿no? Estos ingratos. Gracias por compartirlo y pues de alguna manera creo yo que es obvio este tipo de, pues, ¿cómo decirlo? De cosas preparadas, ¿no? Porque hay unos, me ha tocado ver videos hasta que como que lanzan el Espíritu Santo y no es uno el que cae, es toda la grada. Sí. No puede ser, dices tú, ¿dónde entra esto, no? Exacto. Pero bueno, sigamos con tu historia, mi estimado. Entonces creces y ¿qué sucede? Yo crezco pues ya dentro de este movimiento, separado de mis papás obviamente, pero dentro de la iglesia pentecostal todavía. De acuerdo. Y salgo de la universidad, se puede llamar así la UTS, ahí estuve 2 años estudiando. Cuando salgo me voy a buscar fortuna en Mexicali. Estuve por allá 6 meses, del 2006 para principios de 2007. Yo tengo problemas laborales allá, no me encajo con mi familia, y prefiero regresarme a la ciudad de Hermosillo, ¿no? Ok. En Hermosillo tenía una chava con la cual ya estaba de novio desde hace casi 2 años, y era mi plan y mi deseo tener una familia con esta muchacha, ¿no? Éramos de la misma iglesia, no pertenecíamos a la misma localidad o comunidad, pero dentro de la misma denominación. De acuerdo. Y yo estaba muy entrado con esta muchacha y me voy a Hermosillo pues principalmente por ella y para buscar trabajo allá. No pasa a lo mejor 4 meses cuando la relación se torna muy tóxica entre nosotros y hay un corte muy, muy fuerte de esa relación amorosa, ¿no? Esa relación amorosa trajo en mi vida un desánimo espiritual, se puede decir así, donde yo, aunque yo no era muy ferviente como cristiano, me gustaba estar dentro de todas estas comunidades y disfrutar de lo que se vivía, pero yo sabía que dentro de mí no había un deseo fuerte pues de amar a Dios, ¿no? No había como que yo me levantaba todas las mañanas a orar, no había como que yo todas las mañanas leía la Biblia, no era como una persona espiritual, había aprendido a ser cristiano pentecostal así de fácil, sabía no decir malas palabras, sabía que no debía ver ciertas películas, sabía que no debía tomar cerveza porque tomar cerveza era como pecado, ¿no? Era un bote de cerveza es maligno dentro de estas comunidades. Entonces aprendí todas estas maneras externas para decir, pues soy parte de ustedes, ¿no? En ese lapso, antes de irme a Hermosillo, yo me bauticé. Yo no me había bautizado. Me bauticé a los 17 años pasaditos. Y le pedí permiso al pastor con el que estaba, que era mi tío. Y le dije, ¿sabes qué, tío? Por sentimentalismo, por deseo de familiaridad, quisiera que mi papá me bautizara, ¿no? En ese lapso, antes de irme yo, de salir de mi universidad, yo me bauticé. Y mi papá fue el que me bautizó en el nombre de la Trinidad, ¿no? En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Mi papá sin ser un pastor ordenado, porque ahorita, ya después de 2 años, él se ordenó realmente como ya un pastor oficial. Pero en todo ese lapso él era un pastor laico, ¿no? Que tenía su comunidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el tema del bautismo para mí es un tema clave en mi vida de conversión. Es un tema muy importante. Que en ese entonces yo no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que implicaba, tanto bíblica, tradicionalmente, en la historia de la iglesia, ni tampoco en mi vida personal, ¿no? De acuerdo. Simplemente era un paso más que había que hacer. Entonces, cuando hay esta ruptura, yo me vengo para abajo moralmente. No tenía familia, no tenía amistades cercanas, un que otro pariente que andaba por ahí. Y empiezo a trabajar, empiezo a ganar mi dinero, me empiezo a comprar mi carro por primera vez, recuerdo, y empiezo a vivir esta parte mundana de nuevo, ¿no? A salir a los antros. De acuerdo. Me abandono fuera de la iglesia, no quería saber nada de Dios.
y me hago, por decir así, mundano, ¿no? Me transformo en una persona con su expectativa exitosa de querer tener dinero, mi casa, mi carro, y que Dios pinte para dónde ya, ¿no? De alguna forma. De acuerdo. En este trasfondo tan triste en el que estaba pasando mi vida espiritual, yo la estaba pasando muy chévere. La verdad, estaba viviendo muy a gusto. Trabajaba dentro de la planta Ford en Hermosillo. Pues era cierta forma como decir, pues trabajo en la Ford, ¿no? Y tengo todos estos cuates y nos vamos de antro cada... No, era muy padre, ¿no? De acuerdo. Y recuerdo que yo estaba trabajando así como estamos ahorita dentro de en una computadora donde yo tenía que checar los carros y apuntar información en mi compu. Y tenía internet y todo el rollo, ¿no? Y en ese tiempo estoy hablando de finales de 2008. Apenas estaba el YouTube agarrando auge. Y un primo me manda un mensaje por mi teléfono y me dice, oye... No, perdón, estaba en el Messenger conectado, me mandó un mensaje por Messenger, ¿no? Sí. Y me dice, oye, ¿te acuerdas de este canto que cantaba nuestra familia que se llama El Camino Angosto? Me dice. Y yo, pues claro que sí me acuerdo de él, me dice. Oye, no lo encuentro, ¿dónde lo podía encontrar? Me gustaría escucharlo, me dice. Ok. Y era un canto familiar de un artista evangélico que nos gustaba mucho como familia, ¿no? Hablaba más que nada de personas que mueren y que están en el cielo, cosas así. Y yo le pongo Camino Angosto en YouTube. Y le aplasto Enter y me sale la búsqueda del Camino Angosto y no me aparece ninguna canción. Pero hay una imagen que cautivó mis ojos. Y era una imagen que decía... El título del video decía... El Camino Angosto, predicación para jóvenes bautistas. Paul Washer decía así. Ok. El predicador era Paul Washer. Estaba un personaje, una persona... gringa, totalmente gringo, pero con una autoridad increíble. Una presencia. Apuntando a la gente, ¿no? Y a mí me llamó la atención. ¿Y este tipo quién es? Me cautivó la autoridad del compa apuntando gente, no sabía qué, y le di enter, me fui directo a ver qué onda. Escuchando a Paul Washer en su predicación, era en un evento, ya después investigué más, era un evento en la Iglesia Bautista del Sur en Estados Unidos, donde había más de 5,000 jóvenes. Y el trasfondo de la predicación es una predicación muy radical a lo que estaba acostumbrado a escuchar después de 5 o 6 años en el pentecostalismo, de recibir y caerme al piso y llorar y irme de fiesta, ¿no? Con mis compañeros de la iglesia. Este hombre nos hablaba a personas como nosotros dentro de las iglesias evangélicas que vivíamos un cristianismo sin sentido, que vivíamos un cristianismo sin una vida religiosa, una vida espiritual que impactara al mundo y a nuestra propia familia, ¿no? Wow, ok. Y fue muy fuerte el mensaje. Habló de temas tan doctrinales, temas así muy generales de la regeneración, para lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento dentro de lo que era la iglesia evangélica, temas como la justificación por la fe, temas como sobre la santidad también. Entonces me impactó tan fuerte que dije, yo soy de esos cristianos light, dije, de esos cristianos pasivos que no les interesa a Dios. Y incluso lo era antes, decía yo, antes del momento en el que estaba ahorita como pecador. Y pegó muy fuerte el mensaje, ¿no? Fue un mensaje muy fuerte que cuestionó toda mi cristiandad. O sea, en el sentido moral, en el sentido mío, no de mi iglesia, ¿no? Cuestionó qué estaba haciendo yo por Dios. De acuerdo, Y ahí quedó, ¿no? Me lo aventé el video, me pegó. Y recuerdo que estuve como 2-3 días masticándolo. Dándole vuelta, sí. Pero la conciencia se calma, se va y continúo con mi vida normal. Y vuelvo. O sea, no pasó nada para mí, supuestamente, ¿no? No pasa quizá un mes después de eso cuando me marca otro primo de Nogales y me dice, ¿sabes qué? Voy para allá, un primo así más o menos de mi edad. Voy para Hermosillo para un evento político, no sé qué. ¿Me puedo quedar en tu casa? Adelante, vente, le digo. Y se viene un viernes en la noche, lo recibo, me dice, ¿sabes qué? Hay un evento en un cierto antro, me dice, ¿qué onda? Nos vamos para allá a ver qué sale. Y yo, pues vamos. Y ahí me hizo ruido porque él sí es de esas gentes cristianas mucho más apegadas que yo. Era como el primo evangélico 100%, o sea, y me hizo ruido que anduvieran en esos jales. pero tú, ¿qué onda? Le digo, ¿quieres ir para allá? No, tú cálmate, me dice, vamos a disfrutar, ¿verdad? Como en su momento también liberalón. Sí. Pues vamos, le dije, órale. Y nos fuimos al antro. Aquí es una experiencia muy, muy fuerte que voy a contar, que creo que es lo que realmente ha cambiado mi vida. Ok. Yo estaba en este antro en Hermosillo a las 12 de la noche y mi primo ya estaba con unas 2-3 cervezas en el estómago y bailando con una chava de reggaetón. Y yo siempre he sido de un carácter muy dado a las mujeres sensuales, ¿no? A estar siempre de mirón, a batallar con esta debilidad que muchos hombres tenemos, ¿no? Claro, de acuerdo. Y recuerdo que ese momento en una plataforma estaban arriba como 5 o 6 chavas con minifalda, súper guapas, bailando para toda la gente. Y yo estaba con una cerveza tomando y quería disfrutar de ver a esta gente, a estas muchachas, ¿no?
Y me dio mucho ruido, me hizo ruido que no lo apetecía en mi carne, ¿no? No me nacía ver a estas chavas. Y yo sabía que eran muy bellas. Y decía, ¿por qué? Y me tomaba el trago de cerveza sin sabor. Ok. Y me empecé a sentir incómodo en el ambiente en el que estaba. Okay. Era como si sentía que todo lo que estaba haciendo era falso. Que todo lo que estaba viviendo ahí era una realidad que no debía estar. Y empezó a haber una carga de conciencia en ese lugar, en ese mismo instante, horrible. Donde yo sentía que las puertas del infierno se iban a abrir por abajo del antro y yo iba a descender hacia allá. No sé a qué se lo puedo atribuir de una manera dogmática, pero yo creo que era el Espíritu Santo que estaba hablando por su gracia a mi corazón a través de ese mensaje que había escuchado en un mes atrás, ¿no? Ok, de acuerdo. Y me acuerdo que me sentí tan mal en mi conciencia que dejé la cerveza, dejé lo que estaba haciendo y me dirigí al baño con tal de ver qué me estaba pasando físicamente, verme en un espejo, ¿no? Y en ese transcurso de llegar al baño había una cantidad de jóvenes bailando y recuerdo que una muchacha me agarró el brazo y me dice, vente morro, vamos a bailar. Y no sé, es muy raro que una mujer te saque a bailar. Claro. Y a mí me estaban, una muchacha guapa me dice, vente, vamos a bailar. Y yo la empujé, yo no quería saber nada de lo que estaba pasando ahí. Me fui al baño, me lavé la cara. Me lavo la cara y digo, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando? Unas ganas de llorar, unas ganas de gritar. Fue algo muy, muy fuerte. Y dije, yo no puedo seguir aquí. Me salgo del baño, voy con mi primo y le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo estar aquí. Le dije, ¿qué te pasa? No te voy a decir qué me pasa, simplemente yo me voy. Okay. ¿Te quedas o te vas? No, pues me tengo que ir, me dice, tú traes el carro. Y me lo llevo a mi casa, donde dormimos. Todo el sábado fue un martirio. Porque todo el sábado él estuvo ahí, se tenía que ir hasta el domingo en la tarde, así que 2 días lo tuve conmigo y yo aguantándome un sentimiento tan grande de ponerme de rodillas y hablar con mi Dios. Y yo no quería hacerlo delante de mi primo. Delante de él, claro. Yo quería que él se fuera. Y hasta que se va el domingo en la tarde lo dejo en la central de autobuses y yo en el transcurso a mi casa iba con todas las ganas de ponerme de rodillas en mi cuarto, ¿no? Iba derramando pues lágrimas de dolor. Lágrimas de arrepentimiento. De acuerdo. Y, perdón, me emociono. No te preocupes. Y llego a mi cuarto. Yo en ese momento ya estaba bien metido con la música rock. Me encantaba el rock en español. Caifanes eran mis dioses, por decirlo así. Y digo esto porque lo que ha pasado después, yo me meto a mi cuarto, me hinco de rodillas y empieza un tiempo largo de oración, de sanación de parte de Dios en mi vida. Le pido al Señor perdón y hasta que siento su gracia liberadora que penetra en mi vida y siento que he sido perdonado, ¿no? Siento que he sido salvado, siento que la gracia de Dios por primera vez me había alcanzado así de fuerte, ¿no? Aquella vez que lo pasé, que lo hice yo intencionalmente, aunque lo hice muy sincero, no viví esta experiencia tan fuerte en la que estaba viviendo ahora. Okay. Y me despierto como un hombre nuevo, ¿no? Como alguien, como un Josué diferente totalmente, que agarro la música que en aquel entonces como pentecostal la miraba como satánica. A lo mejor ahorita no tengo esa idea tan radical, pero la boto todo lo que pienso que me va a hacer daño y empiezo de cero de nuevo, ¿no? Y empiezo a buscar una iglesia evangélica, pues obviamente pentecostal porque era donde yo vengo, y empiezo a servir en estas iglesias, a buscar al Señor, a orar. Me empiezo a meter de lleno en lo que es la lectura de la Biblia. Empiezo a estudiar las Escrituras. Empiezo a disfrutar a Dios. Okay. Empiezo a vivir a Dios, a ese Jesús que entregó su vida por mí. Dentro de este movimiento yo ya traía este mensaje del cual te hablé, de este hombre que se llama Paul Washer, que me llamó la atención fuertemente. Y cuando vuelvo a ir a mis iglesias pentecostales donde me congregaba, empiezo a ver lo mismo. Empiezo a ver el mismo liberalismo para mí, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? Pues no me siento bien aquí, decía. La música está bien, mis amigos son buenos morros, no hacen pecados graves. Pero yo me sentía que la iglesia no tenía las herramientas para este nuevo Josué espiritual que venía yo, ¿no? De acuerdo. Sentía que mi iglesia pentecostal no me estaba alimentando espiritualmente. Esperaba yo la hora de la predicación para esperar que me daba Dios y pues lo mismo de siempre, ¿no? Ese momento de música, de pasar al frente, de llorar. Sentimentalismo. Y yo decía, bueno, pues por aquí, ¿qué está pasando? Y empiezo a meterme en internet a leer, investigar temas sobre este hombre, Paul Washer, sobre otros hombres como John MacArthur, como Miguel Núñez, muchos predicadores con un trasfondo
que yo sabía y después descubrí por qué ellos eran distintos a mí. Yo no sabía por qué en ese momento, pero después veo que ellos eran personajes con una denominación llamada los bautistas o los calvinistas, ¿no? Ok. No sé si has escuchado de este término. Casi no, mi estimado. Posiblemente sí, pero la verdad que de la iglesia protestante sé muy poco, mi estimado. Ok. Adelante. Entonces, me empiezo a empapar yo de doctrina calvinista, ¿no? El calvinista está basado más que nada por una persona que fue un reformador del siglo XVI, se llama Juan Calvino o John Calvin, Okay. Que fue un pastor de una comunidad en Ginebra, en Francia, y él dejó un legado protestante sobre lo que es la interpretación correcta de las escrituras, ¿no? Tomando de Martín Lutero la sola escritura y la sola fe, él hace un trasfondo muy fuerte sobre lo que es la salvación del hombre, ¿no? Y para Juan Calvino, el hombre es salvado mediante la predestinación. Entran temas como la predestinación, la elección de Dios, el libre albedrío, temas para mí profundos porque venía de pentecostalismo donde la gente pues rara vez sabe algo, ¿no? Con todo respeto se los digo. Sí, de acuerdo. Viven dentro de un trasfondo en el cual están recibiendo mucho ánimo, mucho positivismo, pero con una doctrina que a veces les falta inyectar a sus fieles, ¿no? Ok, de acuerdo. Y me empiezo a empapar de esta doctrina y empiezo a ver lo serio que es, qué intelectual es, qué razones, qué lógica me da, ¿no? Y me empieza a saber mucho más bonito para mí, ¿no? Y empiezo a estudiar la Biblia y empiezo a ver los textos que concuerdan con lo que yo estaba aprendiendo por acá, ¿no? Qué importante y qué increíble es que lo que nos dicen nuestros predicadores, ese es uno de los pasos de que a mí me fue llevando también de esas pequeñas cosas que impelen, como decía al principio, que nos llevan a la fe católica. Realmente lo que llamamos ahorita como interpretación de las escrituras es un conflicto muy fuerte porque la gente que dice que interpreta escrituras tiene que tener conocimiento del hebreo, del griego, de hermenéutica, de exégesis y un sinfín de conocimiento histórico, de contexto social, económico, ¿no? Un rollo. De acuerdo. Pero realmente lo que hace que uno que va caminando, un cristiano de a pie, que hace que lea la Biblia y que diga, estoy en la verdad, ¿no? Esta revelación que a veces se la subimos al Espíritu Santo, es porque alguien nos está enseñando de medio. Ya nosotros nos ponemos unos lentes, por decirlo así, los lentes calvinistas. Yo escuchaba calvinismo por todos lados en un sentido dogmático sin darme cuenta, y cuando leí la Biblia me ponía estos lentes, yo descubrí el calvinismo en la Biblia. De acuerdo. Y me hice fan de la Reforma Protestante, ¿no? Porque estos predicadores te van llevando a que la iglesia evangélica en el día de hoy, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, está impregnada de mucha apostasía. Así te lo puedo decir. Es lo que ellos dicen. Hay apostasía, hay un evangelio que no es el evangelio. Las personas se hacen cristianas solamente por decir, levanto mi mano, paso al frente y repito una oración del pecador y ya soy salvo, ¿no? Okay. No hay regeneración, no hay doctrina. Empiezas a ver todo este rollo de decirte que la iglesia evangélica pues está perdida. Está perdida, te dicen ellos. Necesitamos una reforma dentro de nuestra propia comunidad. Entonces empieza a ver en mí, sin darme cuenta, despertarse un pedazo de soberbia que yo no entendía. Sí. Decía yo, con toda la información que he descubierto que mi gente no trae, yo puedo reformar a mi iglesia. Sí, ya sé para dónde vas. Yo puedo cambiar a la iglesia, ¿no? Oye, mi iglesia no sabe que hay una identidad histórica. O sea, yo me acuerdo de algo que me impactó en mi juventud cuando tenía como 18 años, que iba yendo a la iglesia pentecostal apenas. Me acuerdo que me cambió mucho, me llamó mucha atención. Iba a un evento que se llama La Convención, que cada año lo hacía la iglesia evangélica donde estaba, y comprabas un café tú para poder entrar todos los días. Eran como 4 días de Semana Santa donde había estos eventos en el Tomás Oros Gaitán. Sí, como no, sí me acuerdo. Y me acuerdo que compré mi primer café como 100 pesos y lo agarré y lo miré y decía 75 aniversario de la Iglesia de Dios en México. Y me acuerdo que estaba bien morro yo, pero me impactó eso. 75 aniversario, me quedé. Canijo, pues para mí esta iglesia es la única iglesia. Yo no sabía de bautistas, ni metodistas, ni de testigos de Jehová. Sí, de acuerdo. Y me pegó, dije, ¿cómo que tiene 75 años? Ni lo que tiene mi abuelo, decía yo. Y me acuerdo que en ese momento me hizo ruido, pero no investigué nada, porque pues yo andaba con mi onda. Pero ahora descubría que la iglesia protestante tiene una historia, pues tiene un fundamento, tiene cómo es que se da todo este progreso, por qué hay tantas iglesias. Y yo quería encontrar una identidad histórica en mi vida. Pues todo esto que investigué
de doctrina, de historia de la iglesia reformada, de quiénes eran los reformadores, Lutero, Juan Calvino, de todos esos personajes, me llevó a querer sentirme en casa. Pues. Me llevó a decir, órale, yo no soy pentecostal, yo no soy de aquí, yo quiero sentir que pertenezco a esa iglesia que ha existido siempre, decía yo. Ok. Y entonces empiezo a tener problemas en mi iglesia, a tratar de llevar a mis hermanos por este camino, y pues obviamente no les gusta, ¿no? De acuerdo. Y para no hacerlo muy larga, yo decido buscar una iglesia bautista porque no estaba a gusto en mi iglesia pentecostal. Ahí encuentro una iglesia bautista. Puedo decir que en ese transcurso de buscar, yo pensaba que una iglesia bautista es encontrar la iglesia calvinista que yo venía buscando en internet, y me di cuenta que era lo mismo de siempre. Iba a una iglesia bautista y encontraba un pastor que no sabía ni qué era el calvinismo. Iba a una iglesia bautista y encontraba un pastor que era pastor nada más, él no tenía a nadie. Iba a una iglesia bautista y encontraba bautistas que eran como tipo pentecostales, que simplemente creían a lo último, una doctrina que yo como calvinista creía, Sí. que era que la salvación no se puede perder, ¿no? Había una doctrina donde tú eres salvo, para siempre salvo, la salvación no se pierde. Esta doctrina dentro de los bautistas está también agarrada, ¿no? Pero era todo lo que compartía conmigo. Entonces yo digo, ¿qué onda? Pues no hay ninguna iglesia calvinista por aquí, reformada, decía yo. Para mí la iglesia reformada era el bautista, ¿no? Que quería como el calvinismo. Ok. En ese transcurso yo encuentro una iglesia fundamentalista independiente. Eran bautistas con una tendencia muy organizada dentro de su estructura. Cuando tú entras a una iglesia bautista independiente y vas a un ambiente de orden, no vas a ver niños corriendo, gritando, un ruidajo. Había un piano que tocaba nomás, se cantaban himnos muy solemnes, no era como que vamos a tocar rock and roll y vamos a que el Espíritu Santo nos llene, ¿no? De acuerdo. Había una cultura muy bonita que me impactó. Dije, qué bonita iglesia, pero estos compas no tienen la doctrina verdadera. Pero mientras la encuentro, pues voy a venir aquí, dije, me siento a gusto. De acuerdo. Hablé con el pastor, le comenté mi historia, me dijo, pues quédate. No conozco a ninguna iglesia calvinista, me dice, pero pues mientras la encuentro, pues puedes visitarlo, no te metas en problemas nada más con lo que creemos. Adelante, pastor, hicimos trato. Y pues yo estaba asistiendo a esta iglesia, ¿no? Bautista fundamentalista. Sigo investigando, pero el mismo que investigaba por una iglesia calvinista, porque el Hermosillo es mucho más grande que nosotros, también investigaba sobre la historia de la iglesia. Descargué un libro en internet, en PDF, que se llama Historia del Cristianismo, de Justo L. González. Son 2 tomos y son de 400 páginas quizá cada tomo. Y ahí me machuqué de acuerdo a la visión metodista. Este autor es metodista y él te explica toda la historia del cristianismo. Es un historiador, pero él te lo explica desde su punto de vista. Cada historiador le puede dar un toque dependiendo de la iglesia donde está, ¿no? Claro. Y yo en ese momento ya traía muchos conflictos doctrinales en mi cabeza, ¿no? Yo sabía que creía en la Trinidad, yo sabía que creía en el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también había habido dentro de mi familia muchos debates sobre la Trinidad, sobre el bautismo, debates con mi hermano cuando decía que era ateo mi hermano, pero él se convierte a la fe protestante, pero desde la perspectiva del unicitario, ¿no? No sé si conoces tú a los pentecostales unicitarios, mejor conocidos en nuestra localidad como apostólicos de la fe en Cristo Jesús. No. Bueno, no conozco nada de eso, mi estimado. Bueno, pues esta denominación no cree en la Trinidad. Para ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pues solamente son una persona que se manifiesta de 3 maneras distintas. Ok. Y mi hermano empezó a agarrar por ese camino. Y por ende, para ellos el bautismo, al momento de bautizar, ellos no dicen en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Ok. Ellos simplemente mencionan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos se basan en ciertos textos del libro de Hechos donde nunca vemos a los apóstoles decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. Sí. Simplemente dicen, bautízalos en el nombre de Jesucristo, ¿no? De acuerdo. Y yo ya traía conflictos desde entonces donde, bueno, en cómo debo bautizar a quién. Mi hermano tiene muchos fundamentos bíblicos, decía yo, aunque me consideraba reformado, batallaba con mi cabeza de decir, ¿por qué la Biblia en Hechos habla solamente del bautismo en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué no los apóstoles no bautizaban así? ¿O por qué la Trinidad, creemos en la Trinidad si no la veo de una manera tan clara en la Escritura? Pues tengo que hacer una interpretación bíblica para que me resulte.
Y todos estos temas me llevaron a la historia del cristianismo. Y este es el punto más clave y más importante de mi conversión, que a lo mejor en ese momento no pasó, pero en la historia del cristianismo, al ir viendo el desarrollo de la iglesia y viendo cómo la iglesia, por ciertas herejías que se metieron en el cristianismo antiguo, específicamente la doctrina o la herejía de Arrio en el año 325, donde hay un concilio, el concilio de Nicea, y ahí vemos cómo se formula ya desarrollada la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y se condena el arrianismo, que Jesucristo no es Dios. Y ahí veo cómo la tradición, porque la iglesia tuvo que agarrar filosofía platónica, tuvo que tomar de muchas herramientas, no solamente sentarse y leer la Biblia y decir, mira, aquí vamos a interpretar la escritura en Juan 1:1 y decir, bueno, pues por eso ya la Trinidad ya es, sino que había una historia, un legado de los padres apostólicos que con generación en generación, a lo mejor no se podía decir, aquí está la Trinidad, pero se entendía de muchas maneras que Dios es Jesús, que el Padre es Jesús, y que el Padre es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, y que solamente hay un Dios. De acuerdo. Y de todas esas enseñanzas tenía que formularse la doctrina de la Trinidad y quitar la herejía arriana. Entonces a mí me causó impresión la historia de la iglesia y decía, ¿y dónde estaba mi iglesia aquí? Decía, ¿dónde está? Estoy hablando de la iglesia católica, la que hizo esto. No existía la otra, pues nos faltaba mucho para que existiera, así, de acuerdo. Y de ahí me llevó a la doctrina del bautismo, ¿no? Que también traía ese ruido yo. Y todo ese lapso fue leyendo la historia y descubro que la iglesia formula un decreto, no recuerdo en qué año exactamente, pero fue después del concilio de Nicea, donde había ciertos personajes muy dados a creer que las personas o los sacerdotes que caían en la apostasía o que eran sacerdotes que pecaban, pues ya no eran dignos de participar de los sacramentos, ¿no? Y querían cancelar el bautismo, querían cancelar los sacramentos que pueden haber hecho. Y descubro dentro de esta historia también que la iglesia había determinado que a cualquier persona que fuera bautizada en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, independientemente del sacerdote, tenía que ser válido ese sacramento por el poder de la palabra de Dios formulado ahí, pues. Wow. Y después estudié, investigué y dije, o sea que la autoridad de Jesucristo no se refiere al nombre, sino se refiere a quién es el que está autorizando. ¿Cómo podemos bautizar? Cuando los apóstoles decían, yo te bautizo en el nombre de Jesús, no estaban hablando de que estaban sumergiendo a las personas. Está hablando que ellos iban a bautizar en la autoridad, en la persona de Jesucristo. El que estaba mandando a hacer esto era Jesús, no era la fórmula bautismal. Y en todo esto lo empiezo a encontrar paz, no en mi iglesia presbiteriana o reformada o bautista ni pentecostal. Empiezo a encontrar las verdades, esas verdades que nos impelen hacia la luz de la iglesia católica, ¿no? Wow. Empiezo a ver el bautismo, empiezo a ver la Trinidad, me meto con el tema de la encarnación, la divinidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, las herejías que se iban con Nestor en aquel entonces, en el siglo V, y me empiezo a llenar de esta historia y me emociona, me cautiva la historia y digo, qué maravilloso era la iglesia antes, decía, tenían concilios, se sentaban a debatir, se sentaban a decretar, tenían autoridad, y la comparaba con mi iglesia y decía, canijo, ¿pero qué pasó? Pero como siempre lo voy a decir, el sesgo más grande del evangélico para acercarse a la fe católica es un prejuicio que se llama anticatolicismo, así lo puedo denominar yo. Totalmente. Te iba a preguntar algo así ahorita, pero adelante. Hay un prejuicio muy grande que todos traemos con una semilla sembrada ahí, que le hacemos el fuchi a todo lo que tenga que ver con lo católico. Con lo católico no. Entonces cuando yo empecé a ver esto, se me puso este prejuicio y dije, aguanta, mijo. ¿Tú vas a ir con esa iglesia idólatra? Exacto. Con todo respeto. Somos, claro, es lo que dicen. ¿Tú vas a ir con esta iglesia que tiene sacerdotes? ¿Dónde dice la Biblia que hay sacerdotes? Si Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y empecé a cuestionar yo, en mi prejuicio, todas las doctrinas católicas rápido, para decir, no, por ahí no va. Algo pasó. Esta iglesia a lo mejor sí era la católica, pero se tuvo que pervertir. Pero seguí leyendo la historia y nunca miré el suceso exacto donde se pervirtiera mi iglesia, la iglesia histórica. Sí. De repente ya me empieza este hombre a hablar de Martín Lutero y de Juan Calvino y de la sola fide, la sola escritura. Y pues yo me quedé hasta cierto punto con el parteaguas de decir, aquí fue donde se perdió la iglesia, pero nunca te dicen en dónde la iglesia católica deja de ser la iglesia católica, en dónde la iglesia católica se destruye, se hace apóstata. No hay, inclusive
podemos decir que la mayoría de los protestantes toman verdades de los concilios, como el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, donde tomamos la doctrina de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, de la Trinidad, y te quedas pensando tú, pues, bueno, pues no, que la Iglesia Católica apostató. Y con ese trasfondo yo encuentro mi iglesia calvinista, para no ser tan larga, ya creo que me perdí mucho acá. Entonces... ya llevamos un poquito más de 1 hora y quisiera que los próximos minutos, pues ya nos hables ya tú dentro de la Iglesia Católica. Ya le hicimos mucha publicidad, ¿no? a lo otro, pero adelante, ya estás en el punto, adelante. Ya encuentro mi iglesia calvinista, pero aunque estoy muy a gusto dentro de ellos, yo siga con este tema de ser bautista. Y el tema, claro, es que yo estaba en Hermosillo todavía, estaba muy bien en esta iglesia, me gustaba, me encantaba el pastor, una persona seria, mis respetos para él. En ese momento yo estaba a punto de sacar mi casa en Hermosillo, de firmarla ya con el Infonavit, ¿no? Sí, de acuerdo. Ese día, exactamente ese día, yo todavía no sabía por qué pasaba esto, hasta hace poco lo sé, los misterios de Dios. Ese mismo día donde iba a firmar mi casa, me hablan por teléfono, mi jefe, mi supervisor, me dice, ¿sabes qué? Preséntate al trabajo, hay un problema. Me presento al trabajo y mi jefe me dice, ¿sabes qué? Nos han quitado el convenio, la planta Ford, nos ha quitado el convenio a toda esta planta, a esta empresa, y ya no vamos a pertenecer a ella, así que nos van a cortar la cabeza a todos. Me dice, tú tienes 2 opciones, o le sigues con la otra empresa o te liquidamos. Sí, bueno, siempre te vamos a liquidar de fuerza, pero te puedes ir. Yo les digo, ¿sabes qué? Liquídame y voy a ver qué va a pasar. De acuerdo. Le digo al pastor, me dice, pues ahora, ¿qué va a pasar contigo? Le digo, ¿sabes qué, pastor? Ya pues, para no hacerla muy larga, le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a la ciudad de Obregón con mis padres. Yo ya traigo todo este rollo y sabía que el calvinismo dentro de Hermosillo pues era muy pobre. Solamente conocía 1 o 2 iglesias. Dije, por ende, acá en Ciudad Obregón, pues no hay nada, decía yo. Me voy para allá con este pretexto y empiezo a hablarle a mis familiares de Dios, de esta idea y de ver cómo le hago. Yo traía la onda también hasta de ser pastor en un momento, lo traía ahí en las venas. Y me quise venir a Obregón en el 2011. Me retacho a Obregón. Para no ser la larga, aquí en Obregón, desde 2011 al 2013, al ver que me encontré con pared con mis papás súper pentecostales y mi familia súper pentecostal, empezaron los debates y los agarres. El caso que me desplomé espiritualmente, dije, no, qué difícil es esto. Echándole todavía un poquito más de sal con una doctrina que había aprendido dentro del calvinismo, en el que yo estaba acostumbrado a escuchar, donde me enseñaron que si yo no doy ciertos frutos, hay un indicador de que yo no soy salvo, pues. De acuerdo. Entonces, cuando yo veo que empiezo a flaquear, que por más de 3 años andaba bien ardiente, bien ferviente, y llego a Obregón y me topo con pared, empiezo a flaquear en algunas debilidades mías y me siento tan culpable, tan sin Dios, que me empiezo a creer que Dios no había hecho nada conmigo en todo ese tiempo, que yo no debería haber sido salvo. Digo, no, pues yo no soy salvo, pues todo esto que pasó fue parte de mi misma emoción, etcétera, etcétera, ¿no? El 2013... 2011, 2012, 2013 anduve muy deprimido, estaba como así, ¿no? Muy tibio, pero en ese tiempo yo me caso, me gusta una chava, la busco, nos ponemos de novios y me caso con la que ahora es mi esposa. Ok, de acuerdo. Aquí hay un problema muy, muy fundamental y que hasta el día de hoy es parte de lo que ha llevado a la conversión, pero también es parte del mismo proceso que yo tengo que seguir viviendo, ¿no? En mi cristianismo. Mi esposa lo conocí con un trasfondo de testigos de Jehová, ya sabrás. Entonces le metes un ingrediente más a la mezcla. Ok, adelante. Entonces, la conozco con este trasfondo familiar y mi esposa pues no pertenecía oficialmente ahí, pero estaba congregándose ahí, ¿no? Pero a mí no me importaba, yo quería ser feliz, no estaba muy serio en las cosas de Dios. Y le pido matrimonio, nos casamos, formamos una familia. Cuando estoy el primer año con ella, empiezan los problemas muy serios. No tanto de doctrina ni de iglesia, sino personales con ella, de carácter, cosas así. Y estuvimos a punto de divorciarnos en ese lapso tan pronto de casarnos, ¿no? Y yo le pedí a Dios, dije, Señor, ¿por qué me está pasando esto con mi esposa? Mira cómo estoy yo también en mi vida. Y empezó una reflexión existencial, ¿no? Sí. Mi trabajo era un desastre. Y empiezan a salir unas bolas en la espalda del trabajo. Y en base a esas bolas en la espalda yo me dirijo al Seguro Social en ese tiempo a checarme. Cuando salgo del Seguro Social me encuentro unas personas afuera del Seguro Social predicando el Evangelio. No sé, te tocó que en urgencias se ponen a predicar a veces entonces, ¿no? Sí me ha tocado. Entonces estaban 3 personas ahí hablando muy diferente a los pentecostales, ¿no? Y me acerco a ellos y me hago, para no hacerte la larga, me hago de la religión de estas personas que eran muy parecidos a mí. Bautistas que traían un mensaje muy radical,
con tendencia a irse al calvinismo. De hecho, yo fui como la persona que llegó y les enseñó un poquito del calvinismo. Okay, de acuerdo. Les dejó la semilla y ¡pum! Se hicieron calvinistas, ¿no? Entonces me empiezo a meter con estas iglesias. Mi matrimonio se repara, entre comillas. Empiezo a saber cómo llevármela con mi esposa. Ok. Ya para este entonces, yo ya tenía un problema existencial. Porque decía, bueno, ya empezó la reforma que yo tanto anhelaba. Decía, ya hay iglesias calvinistas en Ciudad Obregón. Pero no miraba orden en las iglesias, no miraba pastores oficiales, miraba gente que se autodenominaba pastor, lo mismo que te decía ahorita. Sí, de acuerdo. Y decía, ¿qué está pasando aquí? Me hago amigo de un hermano que sigue él como presbiteriano. Me hago amigo de él, nos empezamos a juntar y a tener estos diálogos como tú y yo ahorita, debates y problemas, empezamos a investigar y nos cautiva el tema del bautismo de infantes, ¿no? Nos atrapa ese tema y empezamos a investigar más sobre ese tema y caso que creemos oficialmente ambos de corazón en que nuestros hijos debían ser bautizados dentro de la iglesia, algo que como bautistas y como pentecostales es condenado, ¿no? Sí, no existe. Y pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a hacernos presbiterianos porque los presbiterianos son calvinistas y bautizan infantes y pues vamos a buscar una iglesia presbiteriana, ¿no? Y encontramos la iglesia presbiteriana, nos vamos a esta iglesia, pero en este transcurso yo ya tenía un ruido. Pues ya tenía la espinita clavada, como se dice. Sí, ya traía este ruido de la historia de la iglesia, pues que me hacía mucho ruido, pero lo traía guardada ahí por mi anticatolicismo. Pero al descubrir el bautismo de infantes, que también se impregna, No te preocupes. se impregna a la misma historia de la iglesia, pues también me causó una impresión fuerte. Dentro, para cerrar el último aspecto nomás, dentro de la reforma y del pentecostalismo, existe para tú pertenecer a una iglesia local, existe el tema de que tú tienes que comprometerte voluntariamente dentro de la iglesia. Como, por ejemplo, tú tienes que hacerte miembro. Tengo que hacerme miembro. Y para hacerte miembro de la iglesia, tú ocupas hablar con ese pastor y decir, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero ser miembro de aquí. Quiero pertenecer, de acuerdo. ¿Y de qué eras antes? No, pues era pentecostal. No, pues que era bautista. ¿Y estás de acuerdo con esta iglesia? No, pues que sí. Ah, pues fírmale aquí. Así de plano. Hay una firma, hay un papelito, o puede ser de voz a voz, pero tiene que haber un compromiso oficial, ¿no? De acuerdo. Y a mí me causaba mucho ruido eso, porque yo vi la historia que el bautismo era la puerta de la iglesia, ¿no? Era la puerta para entrar a la iglesia, que era el sacramento que nos abre todas las puertas, tanto de la gracia de Dios, como también del acceso a pertenecer a la iglesia, ¿no? Claro que sí. Y me hacía mucho, y yo estaba en contra de este detalle, ¿no? Estaba bien en contra, pues, ¿cómo, pastor? Si el bautismo, yo quiero que me reciban por mi bautismo, le decía. Claro, ¿no? claro. No quiero que me recibas por un papel, no, mija, pues la política, y ya sabes, no, pues bueno, pues le firmo con tal ser presbiteriano, ¿no? Ok. Entonces ya traía ciertos problemas mentales ahí en la cabeza. Llega la pandemia el 2020, que bendita pandemia hizo que separara mi iglesia presbiteriana. Y me dijo Dios, aquí está la pandemia, mi hijo, para que saques tus dudas, reflexiona en todos esos problemas que ya traes. Ya te he mostrado la Trinidad, te he mostrado cómo Jesucristo es Dios y hombre, te he mostrado el bautismo, te he mostrado cómo los infantes también son ahí. Tienes tantas luces y todavía no puedes caer en cuenta. Cuenta que Dios me está diciendo eso, ¿no? A la torre, qué fuerte. El pastor me dice, ¿sabes qué? No hay cultos, no hay nada. A ver cómo lo hacemos por vía Zoom. Ah, bueno, pues ese momento, ese año del 2020, me tomé la tarea de reflexionar en algo que jamás había reflexionado. Yo soy protestante, pero ¿por qué soy protestante? ¿Por qué defiendo la sola escritura? ¿Por qué defiendo la sola fe? Si en la historia de la iglesia nunca miré que creyeran estas verdades que yo creo. Sí, sí, sí. Y si tanto yo juzgo a los pentecostales y a los bautistas de que odian la tradición de los reformados porque son novedosos estas iglesias evangélicas, ¿por qué yo debería de creer lo que yo creo como protestante si es algo novedoso? Decía yo. Esta reflexión fue un proceso que el Señor usó diferentes medios ahí. Un medio que mis amigos reformados que son muy intelectuales se van a asustar, pero un medio que Dios usó mucho en ese tiempo de pandemia fue ver al padre Luis Toro, ¿no? Ver al padre Luis Toro debatiendo se me hizo a mí algo irracional, en el sentido de que yo soy reformado y me encantaba debatir, me encantaba hablar de doctrina. Y el católico era como que, ¿el católico qué sabe? Yo puedo ser católico a quien quiera, nomás le hablo de la Biblia, le enseño, le digo que su iglesia es una adúltera, le enseño pasajes bíblicos, sí. Y el católico ignorante se va a ir para mi iglesia. Pero ver a un sacerdote que se ponía de tú por tú con pastores y que abría, eso fue lo que a mí me impactó, que él abría su parroquia para debatir, eso fue lo que
lo que golpeó. ¿Cuándo nosotros hacemos eso? ¿Cuándo nosotros tenemos esa libertad para dialogar? No se puede. No, yo no puedo hablar con mi hermano bautista y yo como presbiteriano y dialogar sobre temas dogmáticos porque salimos de pleito. Pero el Padre estaba abriendo sus puertas y estaba dialogando con la pura Biblia. Y puedo ver muchos defectos a lo mejor en el Padre Luis Toro, pero puedo ver la intención principal de él, que es decir, ¿sabes qué, evangélico? Tú dices que tienes la Biblia, pues yo también la tengo, mira. Y así como tú tienes tu interpretación bíblica, pues yo también. Vamos a ver quién tiene más argumentos, ¿no? De acuerdo. Y me impactó este mensaje de Luis Toro. Y sigo investigando y le digo a mi amigo con el que tenía mucha intimidad, le digo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo ser presbiteriano, brother. ¿Por qué? Me dice, con mucha confianza te lo digo. No me quisiera ser católico romano, le dije. Sí. Me gustaría calarle por acá por la iglesia ortodoxa, porque ellos no tienen al Papa, no tienen estas ideas de más nuevas con la Virgen María y todo ese rollo. Sí. Y le quisiera calar por ahí, le digo. Y en ese lapso también que yo digo esto, o sea, antes de eso yo ya tenía algo que también impactó mi vida, fue la vida de un joven que ahorita fue mi padrino de bautizo. Este morro trabajaba en la planta donde yo trabajo y este morro era de un corazón tan noble, de hablarte de Dios, de buscar a Dios, de invitarte a leer la Biblia, de decir vamos a orar. Y cuando le pregunto de qué religión eres, soy católico. ¡Híjole! ¿Qué? Le digo. La primera vez que me topo con un católico de verdad, le digo, ¿qué onda? No, pues voy a... Y él me dice que también pertenecía a movimiento renovado, carismático. Okay, ¿de acuerdo? Y empecé a tener amistad con él y me impacta su vida. Era el hombre más amable que yo conocía en mi vida. Era amable, generoso, gentil, humilde, etcétera, etcétera. Me golpeó que una persona que no fuera evangélica tuviera mejor testimonio que yo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Después conocí a otra chava y a una pareja que estaban casados y la invité a mi iglesia presbiteriana antes de la pandemia porque andaban muy fríos dentro del catolicismo y aprovecho yo para invitarlos a la iglesia, ¿no? Y esta morra va a la iglesia y la visito a su casa para preguntarle qué le pasó, cómo vivió el culto, ¿no? Sí. No, pues está muy bonito, me dice, pero ¿y la Eucaristía qué onda, me dice? Para ese entonces también yo había investigado sobre la Eucaristía, había reflexionado sobre la presencia real de Cristo y yo ya estaba consciente de que en mi iglesia, es lo que creía yo, deberíamos participar cada semana de este elemento tan hermoso, aunque todavía no creía en la transubstanciación, pero ya entendía yo el privilegio que le daba la iglesia antigua a la Eucaristía. De acuerdo. Y dentro de mi iglesia no me ha tocado, de hecho, todo en mi tiempo de pentecostal, ninguna vez viví un momento de lo que llaman ellos la Cena del Señor. Como bautista lo vivía cada mes y como presbiteriano una sola vez en todo un año que estuve ahí. Okay. Y cuando me empecé a cuestionar a esta muchacha, oye, ¿y qué onda con la Eucaristía? ¿Y qué crees de la Eucaristía? Y cuando yo empiezo a decir lo que yo creo, oye, pues si tú eres católico, me dice, ¿tú crees que la Eucaristía está en nuestro Señor Jesucristo? No exactamente, decía, pero sí creo que deberíamos hacerlo tanto tiempo y así. Y me dice, pues ¿por qué estás ahí? Me dice, si tú no crees. El caso que todas estas bombas reflexivas y existenciales me llevaron a cuestionar estos dos principios de la sola fe y la sola escritura. Y cuando veo que la sola escritura pues no tiene un fundamento histórico y está basada simplemente en una interpretación de Martín Lutero para decir, yo me deslindo del Papa, me deslindo de la autoridad de la curia romana y pongo el libro sagrado como la única autoridad, vi que era el pretexto suficiente pues para decir, me hago un rebelde fuera de la Iglesia Católica, con todo respeto lo digo. ¿Por qué digo esto? Porque reflexionando dije, oye, Lutero pues está en contra de que hubiera un papa, porque después le llamaron al papa el anticristo. Había en contra de que el papa fuera el obispo de obispos. Estaba en contra, a lo mejor, de temas con la transubstanciación, temas con el purgatorio. ¿Por qué no decidió irse a Oriente con la Iglesia Ortodoxa? Dije yo. Si la Iglesia Ortodoxa, si trae un trasfondo histórico, niega algunas de las verdades que nosotros como católicos romanos aceptamos, pero trae los sacramentos. Sigue siendo la raíz, por así decirlo. Adelante. Y decía, pues qué raro, ¿por qué la necesidad de separarse de la única iglesia? ¿Por qué reformar tuvo que ser dividir? ¿Y por qué esta división nació Calvino y sus ideas? Nació la iglesia anglicana en Inglaterra, nació lo que es el anabaptismo, y hasta el día de hoy vemos pues toda la cantidad que tenemos de división. Y dije, no, ya sé cuál es mi problema, dije yo. Mi problema siempre ha sido que yo he querido
interpretar la escritura de mi manera referente a lo que he aprendido en mi iglesia. Mi problema ha sido que siempre he visto que dentro de denominación, aunque sea presbiteriano, aunque sea pentecostal, aunque sea bautista, siempre va a haber el debate de interpretación dentro de mi propia denominación. Va a haber ideas contrarias a lo que está establecido y tengo todo el derecho de creerlas y de predicarlas. Había presbiterianos que no creían que se deberían de cantar himnos sino salmos. Había presbiterianos que creían de una manera escatológica muy diferente a la que yo creía. Había de todo tipo y no había ningún árbitro, no había ningún juez, no había ningún magisterio que dijera, por aquí vamos a ir, compas, por aquí se va a ir el pueblo y por aquí nos vamos. Descubrí lo importante que es tener alguien que interprete la Biblia de manera infalible para no permitir este tipo de divisiones tan gruesas, ¿no? Cuando veo y descubro eso en mi corazón, fue muy hermoso porque estaba escuchando en YouTube una canción a la Virgen María, que la Virgen María fue uno de los golpes que también me mandó el Señor cuando yo descubro también la historia, lo que significa María, Madre de Dios, y cómo le da el sentido cristológico a este dogma de fe, que por medio de María viene nuestro Rey, tanto Dios como hombre. Y entonces le empecé a agarrar un amor a la Virgen María y a respetarla y a darle la dignidad que merece. Estaba viendo un canto latino, en latín, en YouTube, y me quebrantó. Me acuerdo ver lo que los santos de aquel tiempo le decían a María. Decía, yo quiero pertenecer a esta iglesia, yo quiero recibir los sacramentos, yo quiero ser un católico, yo necesito estar seguro. Yo puedo ser salvo, yo puedo decir que soy salvo. Yo puedo decir que cuando me arrepiento de mis pecados en mi cuarto recibo perdón. Me empecé a cuestionar todo lo que yo soy como protestante. Es decir, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago como protestante, todo es invisible. Yo tengo que decir, el Señor me perdonó. Yo tengo que decir, el Señor me salvó. Yo tengo que decir, yo me bauticé y ese bautismo tuvo efecto o no tuvo efecto. Si le pedí perdón, tuvo efecto o no tuvo efecto. Depende todo de mí. Todo es subjetivo, relativismo a mi persona, dije. Pero por acá es visible, decía yo. Por acá tú vas con un sacerdote, te confiesas, te ponen penitencia, te dan la autoridad para decirte te perdono los pecados. Por acá el bautismo tiene sentido, tiene la regeneración, tiene la justificación, tiene la entrada a la iglesia. Se empezó a abrir todas estas cosas de las que estaba hablando. Decía, te impelen, te empujan hasta esta unidad católica, ¿no? En el 2020 yo digo, yo no puedo más. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Lo siento, pero yo ya no quiero ser protestante, yo ya quiero dejar de navegar de este mundo. Yo voy a la iglesia católica. Yo voy a la iglesia católica y me hice a un lado de la iglesia ortodoxa, aunque coqueteé con ella unos meses. Dije, no, por ahí no es, porque la iglesia ortodoxa no tiene lo que yo estoy buscando, no tiene esta autoridad, este hombre que llamamos el Papa, que nos puede decir, vámonos por aquí, vámonos por allá. Es parte del mismo rollo al final, decía yo. Cuando caigo en cuenta de esto y tomo decisión, recuerdo que hago una publicación en Facebook, porque era muy conocido en Facebook por las redes reformadas que yo tenía, y hago el comunicado, y pues se viene, yo no sabía que se iba a venir el mundo encima, ¿no? Yo no sabía en qué me estaba metiendo. Cuando hago publicado y digo que voy para allá, que no soy católico todavía, pero que quiero serlo, pues mis amigos, mis amistades y mi familia se me pone encima. Mi propia esposa, ese día, toma sus cosas y me dice, ¿sabes qué? Ahí te ves, compa, porque si hay una iglesia o un movimiento anticatólico en Ciudad Obregón, es el movimiento de los Testigos de Jehová. Entonces mi esposa se molesta fuertemente y se va con mis niños a la casa de mi suegra. Yo me quedo solo, recuerdo. ¡Qué fuerte! Me quedo solo en mi casa, sin familia. Y dije, ¿qué está pasando, Señor? No sabía qué hacer. Recuerdo que esa noche conocí a una hermana que vive en la cuadra mía, que siempre salía por ahí y la hermana, ¡hey, hermano, Dios te bendiga! Yo sabía que era católica, ¿no? Porque tiene imágenes fuera de su casa. Y me acordé de esta vecina y fui, le toqué la puerta y le dije, vecina, ¿sabe qué? ¿No tiene un rosario que me preste? Sí. ¿Por qué? Me dice. Porque le conté muy brevemente lo que estaba pasando y se volvió loca la vecina, ¿no? Ah, bendito Dios, y la Virgen está escuchando mis oraciones y que no sé qué. Me empezó a hablar de Dios y me entregó un rosario que todavía lo tengo todavía. Y esa vez fue la primera vez que yo recé el rosario sin saber, sin entender lo que estaba haciendo realmente. Simplemente seguí unos pasos en internet cómo hacerlo. Y sentí que el Señor estaba
conmigo cuando estaba meditando en cada misterio. En cada misterio. Y aunque mi familia había perdido en ese momento, fue solamente una semana cuando ella recapitula y se regresa a casa, pero ya había tenido mi primera experiencia dentro de un conocimiento católico, ¿no? De acuerdo. Ya mi fe estaba creciendo a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación que estaba viviendo mi familia. Para no hacerte muy largo, quizá ya es hora de terminar. Bueno, dale. Cuando yo ya estaba en este tiempo de ser católico, se me vino alguno encima, pues perdí mis amistades, empezaron a hablar mal de mí, mis conocidos, de que era apóstata, hereje, lo que tú quieras. Yo ya estaba decidido a dejar todo atrás, ¿no? Y seguir a mi fe. Y Dios me manda, por medio de esta vecina, me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir un día aquí hay un grupo de oración de la Eucaristía, me dice, en tal parte de la ciudad. Vamos, me dice. Vamos, digo. Y lo acompañé, ahí es en la colonia campestre, en la colonia Cortinas, perdón. Está una capillita donde estaba el Santísimo. Yo no sabía todavía que era el Santísimo, te lo digo con toda honestidad. Y yo no sabía. Una capilla de adoración perpetua, ¿no? Si no me equivoco, que adelante. Y estaban algunas hermanas, puras mujeres, y estaban todas orando delante del Santísimo. Y estaban haciendo el rosario, creo. Y ahí ella, la hermana, después que oramos y todo esto, les dice a las hermanas que oren por mí, porque yo estoy en un proceso de conversión, que ocupo mucha ayuda, todo esto, y les pido de todo corazón que es verdad. Y una hermana Cruzita, le mando un saludo si ve este video, es un ángel, una ancianita de la iglesia Merced, se levanta y me dice, ya que se van todos, se acerca a mí y me dice, oye, yo te puedo llevar con quien te catequice, me dice, ¿te gustaría? Pues sí, hermana. Yo me sentía perdido, no sabía qué hacer. Me acuerdo que era pandemia, pues no había muchas iglesias abiertas ese entonces. Pero te digo esto, regresando un poquito una hoja para atrás, antes de esto, yo dije, yo quiero conocer la iglesia católica por mí mismo. Y la única iglesia que encontraba abierta era la iglesia de Guadalupe, creo que se llama, aquí en la Valle Verde. Sí, creo que sí. Sí. Y hablé por teléfono, le dije, ¿a qué horas hay alguien ahí? No, pues tal jueves y esto, ¿no? Y me sorprendió que lo que me dijo la secretaria que me contestó, le dije, es que yo vengo del protestantismo, le digo, y no sé qué hacer. Me gustaría hablar con un padre para hacerme católico, le dije. Y tú eres lo primero, eso me cautivó y me llenó de emoción porque me dijo, y tú ya eres bautizado, me dijo. Yo sé que ella se refería a lo mejor que ya había sido católico, bonita. Sí, de acuerdo. Pero cuando ella me pregunta, ¿tú ya fuiste bautizado? Fue lo que yo siempre busqué. Siempre ser aceptado dentro de una iglesia a través del sacramento bíblico y apostólico, ¿no? No, tú eres miembro, tú perteneces a esta denominación, tú perteneces a esta otra denominación. Y aquí me estaban preguntando por primera vez, ¿y tu bautismo es verdadero? ¿Y tu bautismo te bautizaste? Sí. Para mí fue una emoción muy grande, ¿no? Yo sabía que mi bautismo pues era válido independientemente de dónde me había bautizado, si ha sido en la fórmula de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28. Me acuerdo que me senté con el padre antes de esta hermana que acabo de mencionar, y el padre me dio mucho desánimo cuando yo le cuento mi historia y ve cómo está mi matrimonio, ve que mi esposa pues no acepta lo que estoy pasando. Sí. Me da cuenta que lo que me dice es, mi hijo, pues arregla tu matrimonio primero, luego vente para acá porque aquí es de todos juntos, o ninguno. Me da cuenta que me dijo, ¿no? Yo creo que el padre en su sabiduría me quería decir que lo que yo estaba haciendo, se me lo admiraba y todo, pero me iba a costar mucho dolor. Y no entendí en ese momento, yo me desanimé porque yo pensé que el padre me iba a recibir con las puertas abiertas, ¿no? Sí. Y no, fue todo lo contrario. Yo regresé a mi casa bien desanimado, enagüitado, triste. Caso que buscar a estas hermanitas me trajo consuelo. Ahí fue donde me catequizan en la iglesia de la parroquia de la Merced. Y en el año del 2021, exactamente en el mes de mayo, si no me equivoco, o creo que era junio, ahí soy integrado a la iglesia junto con mi hijo menor de 8 años. Él decide seguirme, fue el único, porque mi esposa no quiso. Pero mi pequeño, Josué Isaid, de su propia voluntad sale el acompañarme a misa, el seguir. Y fue un momento muy hermoso, hermanos, porque cuando llega el momento de bautizarnos, para mí bautizar a mi hijo pues era algo tan digno. Yo ya creía en ese bautismo. Y que mi hijo por su propia voluntad, aunque estaba pequeño, él quería, porque yo no podía obligarlo a él. Él tenía mamá y papá para dónde escoger. Claro.
Y en ese momento, antes de que fuéramos bautizados, yo iba a recibir lo que me faltaba del bautismo. Iba a hacer mi primera comunión también. Y él se iba a bautizar. Y mi hijo estaba hasta cierto punto en un éxtasis también emocional ahí, pero era del sentimiento tan grande que teníamos. Los dos estábamos llorando en media misa, enfrente, llorando, pidiéndole a Dios y rogándole que nos ayudara en este momento, pidiéndole y dándole gracias por todo lo que está haciendo con nosotros. Y ese momento fue en el día de la ascensión del Señor, donde fuimos oficialmente aceptados y en comunión plena con la Iglesia Católica. Wow. Ahí es parte, y hasta aquí lo puedo dejar, porque es largo. Yo creo que a ver si en unos 2-3 años más, si Dios nos permite, podemos seguir avanzando en esta conversión que tiene que avanzar más con mi familia, con mi esposa. Así será, si y todo esto, ¿no? Para cerrar, el mes pasado de mayo, el 18 de mayo, también bauticé a mi otro pequeño que acaba de nacer, tiene 8 meses. Lo bautizamos a los 7 meses a Agustín se llama. Ya mi otro hijo también, ya está dentro del sacramento y dentro de la iglesia. Y pues yo estoy con toda la onda de que toda mi familia, este legado, yo pongo a pensarme ahora, mi familia, mi abuela, dejaron un legado muy pentecostal, muy anticatólico. Sí. Ahorita soy la única persona que cree como católico dentro de mi comunidad familiar. Y este legado, pues ahora me lo han dejado a mí. Este legado el Señor ahora me ha puesto a mí de empezar a educar a mis hijos y a empezar a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? A vernos y a recibir los sacramentos, algo que como reformado, como protestante, no tenemos plenamente. Algo que es tan esencial para la fe católica, no lo tenemos por acá, ¿no? Y estoy súper contento, súper agradecido, y al mismo tiempo les pido sus oraciones por mí, por mi familia, porque deseo que toda mi familia vayamos juntos a misa una vez. Wow, wow. ¡Qué historia! Vaya, algo largo como dices, pero que vale la pena escucharlo, conocerlo. Fíjate, ahorita acabo de ver una imagen que muchos hermanos han compartido, que espero y te sirva de aliento, y que yo creo mucho en esa imagen, que habla sobre las familias, cómo se acercan, ¿no?, al Señor. Decía que, no sé si te ha tocado verla, que si es el hijo el que va, no recuerdo bien los datos, ¿no?, pero es el 10% de la familia se une. Si es la madre, el 20%, el 17%, algo así. Pero si es el padre, el 93%. Okay. Como dando la pauta, marcando la pauta de la importancia del rol del hombre como cabeza de hogar, como proveedor, como lo quieras ver, de transmitir la fe en la familia, ¿no? Entonces, que esto es un aliento para ti, mi estimado, porque si sé leer entre líneas, pues tu esposa acepta que te bautices y que tus hijos, pero pues ella sigue aparte, ¿no? Viene de una escuela dura, tú lo dijiste, Testigos de Jehová es duro. Si entendí entre líneas, también pareciera ser que no está tan arraigada, ¿no? Como que es parte, pero no está tan... Pues cuenta con nuestras oraciones, que esas mismas dudas que tú tuviste, esa misma hambre de conocer al Dios verdadero, pues nazca también en ella. Te podría preguntar, independientemente de todo, pues me transmites que dentro de lo que cabe, pues tu familia, estás con ella, siguen juntos. Sí. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Como te lo dijo el Padre, nuestra primera comunidad siempre va a ser la familia. Y qué difícil, Josué, qué difícil el reto que tienes por delante, pero primero Dios, vas a salir avante en el hecho de que a la familia se le ama con un amor incondicional, y que a pesar de ello hayas decidido tomar esta decisión tan difícil. De admirarse, mi estimado. Antes de terminar, bueno, te agradezco por contarnos tu historia, pero antes de terminar me gustaría como hacerte ciertas preguntas, y que me brindaras tu opinión, quizá de manera breve, no sin entrar mucho en detalle, pero de lo que normalmente alguien que no conoce sobre el protestantismo tiene en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, mi primera pregunta sería, creo que la contestaste durante la plática, pero más vale que te la haga directa. Sí. Una de las bases del protestantismo, de los no católicos, es... Lo voy a decirte algo así viene a la mente, perdón, ¿no? Pero pues es tirarle a la iglesia católica, ¿no? O sea, a veces siento yo que más que
tratar de acercarlos a su propia religión, es más, tirarle a la otra, ¿no? ¿Es así o no es así, Josué? Fíjate que qué pregunta tan buena me haces. Es algo que he estado reflexionando en estos meses, ya que algo que no conté ahorita, pero que quería contar, era que últimamente en redes sociales, donde yo tengo mucha comunidad y donde me gusta mucho aprender, Sí. Veo que hay un debate muy grande que me da mucho gusto a mí, que no miré. Ahorita voy a contar esto, voy a responder tu pregunta también. Adelante. Es que empieza a haber un despertar de personas católicas en la apologética. Empieza a haber una defensa latinoamericana que no miraba yo en mis tiempos. Para mí la iglesia católica, lo voy a decir con todo respeto, era una iglesia ignorante. Así lo teníamos nosotros como reformados. Nosotros como reformados era una iglesia muy intelectual, que todo le trataba de darle razón, a darle una buena razón razonable, ¿no? Claro. Entonces, el ver ahorita a católicos como José Plasencia, Dante Urbina en internet, no sé si los conoces, son personas que están haciendo apologética en internet, y se empieza a levantar la comunidad de apologetas protestantes, se empieza a ver un golpe entre ellos, ¿no? Y es tan fuerte la argumentación de los católicos que ha llegado a ser que el protestantismo ha tenido que sacar una carta que nunca me sorprendió, ¿no? La carta es el Concilio Vaticano II, ¿no? Y tratan de censurar la apologética católica, hablando sobre el Concilio Vaticano II y cómo los católicos deberían de aceptar a los protestantes, porque el protestantismo no interpreta el Concilio Vaticano II como nosotros. Ellos le dan su formalidad, a su forma de interpretar, y se hacen ver como que tanto católicos como protestantes somos una iglesia igual, separados, pero somos parte de la misma iglesia, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me sorprende, me quedo pensando, y lo digo con respeto, pero qué cobarde se me hace esta forma de pensar. Cuando yo sé de dónde vengo, cuando yo sé que la persona que ataca, que pisa, que distorsiona, que difama, somos nosotros como protestantes. Porque yo, sin saber por qué el católico tiene una imagen en su pared, ni saber por qué le trae rosas a la Virgen, yo ya daba por lógica que estas personas eran idólatras. Yo ya daba por lógica que era una iglesia que tenía en su cabeza a alguien que estaba usurpando la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, y por ende decía que era el anticristo porque se había puesto en lugar de nuestro Señor. No entendía que tanto hay una figura visible y una invisible que es nuestro Señor. O sea, el hecho de que dentro del protestantismo no se pongan de acuerdo es porque han quitado esa cabeza visible que ellos deberían aceptar, y han querido poner a Jesucristo invisiblemente. Como te digo, todo es invisible, y entonces hay este caos. Pero sí, es este anticatolicismo, como decía, lo que hace que el protestante, aunque a veces no lo dice de manera explícita, implícitamente, sobre todo los evangélicos de a pie, que son los pentecostales aquí en nuestra localidad, son tan anticatólicos que traen la semilla sin darse cuenta. No es necesario que el pastor se ponga de pie a hablar mal de la Virgen o hablar mal de la Iglesia Católica. Es necesario simplemente que tú le digas a tu gente, vamos a evangelizar. Hay mucha gente que cree en la idolatría allá afuera. Hay gente que tiene a la Virgen, que tiene a un santo adorando. Ya con esto, tú ya te das una idea de que los católicos necesitan a Jesucristo, que están perdidos. Por ende ahí ya todo es falso. No sé si pueda resolver un poquito la pregunta. Sí, es eso. O sea, a veces pareciera ser que se preocupan más por, como te digo, echarle a la Iglesia Católica en lugar de crecer en la fe, voy a decir, ¿no? Sea cual sea que sea su fe. No, es muy poco el diálogo, en cierto. Perdón que te quite la palabra. No, adelante. No hay un diálogo formal del protestante hacia el católico. El católico es el que yo he visto que ha tenido que dar la marca, a decir, a ver, vamos a dialogar, vamos a platicar, vamos a ver qué piensas tú y qué pienso yo. Pero de acá para allá es cero, o sea, no. Ya hablamos de protestantes muy académicos, con mucha erudición, aquellos que se toman el prejuicio de quitárselo y entrar en diálogo con un católico. De acuerdo. Fíjate, en otro podcast que tengo con un hermano, con Jorge, mando un saludo, hablamos mucho, él comparte mucho de la importancia de la fe, pero también de la razón, ¿no? Y si entendí bien tu historia, pareciera ser que tú, en tu primera parte de la historia, viviste un exceso de fe, le voy a llamar, tal que el que se mueve nada más por fe se vuelve radical. Sí.
Y luego el otro lado de la razón, el que vive en el exceso de ciencia, se vuelve racionalista, pues. Exacto. Que es el calvinismo que me estabas diciendo, ¿no? Que si no hay una explicación lógica, pues no es, ¿no? ¿Cómo la importancia de este balance, una vez más, que el mismo Papa Benedicto lo decía, ¿no? La importancia de la fe con la razón. Hay cosas que sí, por fe nos mueve, pero yo me refiero a que todo sea la fe, pues ahí sí. Pues no. La otra pregunta que te quería hacer, que también la contestaste y que se la comentaba a Saúl en el podcast pasado, es esta de el protestante es exclusivamente la Biblia, ¿no? O sea, si no está en la Biblia, no existe, ¿no? Y yo le decía a Saúl que la misma Biblia para mí responde eso en el último versículo del Evangelio de Juan, donde dice, ¿no? Que el Señor hizo muchas otras cosas más, que si se escribieran todas no alcanzarían los libros, ¿no? Entonces, oye, si la misma Biblia que tú le estás poniendo como la verdad de verdades y nada más eso, lo está diciendo, o sea, Jesús hizo más cosas. Exacto. Pues, ¿cómo hacer a un lado la tradición de la iglesia? Pero bueno, la pregunta es esa. ¿Definitivamente el protestantismo, Josué, es la Biblia y nada más o hay algo más? Es una pregunta que puede tener sus variantes, ¿no? Hay denominaciones como el metodismo, como el anglicanismo, que sí le dan un cierto rango de autoridad, no una autoridad igualitaria como damos nosotros a la tradición. Pero creo que se llama la prima escritura, donde la escritura es la principal y tenemos la tradición, la fe y la experiencia para llevarnos a interpretar la escritura, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestras localidades latinoamericanas que se rigen bajo el pentecostalismo, bajo los bautistas, que son iglesias muy fundamentalistas, creen en un principio que también es reformado, hablando de la reforma protestante, que se llama la sola escritura, que es lo que tú mencionas, que solo la escritura es la única fuente de verdad y doctrina. No que la prima escritura no crea eso también, pero sí la prima escritura es un poco más dada a hacer cierto balance, ¿no? De acuerdo. Pero de todas formas cae en dejar a un lado la tradición por no darle el sentido de verdadera palabra de Dios, sino que hace, como se puede decir, un balance entre decir, bueno, aquí en la escritura no veo así muy explícito el bautismo de infantes. Entonces se va a la tradición y ve que la iglesia lo ha practicado, da las razones y dice, bueno, pues vamos a interpretar la escritura pues porque tengo herramienta de tradición para hacerlo, pero no, acá con el pentecostalismo y con los bautistas es de irte a la Biblia y si no está aquí, mi hermano, pues no es por dónde hacerle, ¿no? De acuerdo. Algunos bautistas tienen confesiones de fe, o sea, hacen un redactado, decir, esto es lo que creemos, pero inclusive esta confesión de fe que ellos dicen que pues es verdad, que es lo que se rigen, ellos mismos dicen, es una confesión de fe es una confesión de fe falible, donde puede haber errores aquí. De acuerdo. Lo único infalible es la palabra de Dios. Sí. El detalle sigue siendo el mismo, pero ¿quién está interpretando la palabra de Dios? Ese es el detalle. De acuerdo. Y por eso es tanto problema. ¿Por qué? Porque toda la gente tiene el derecho de interpretar la escritura. Sí. Toda la gente. Pues, y eso que estás diciendo precisamente para mí, en mi ignorancia, porque yo no sé nada del protestantismo, pero pues suena ser la raíz de que pues por eso hay tantas ramificaciones, ¿no? O sea, si el día de yo ya difiero con el pastor que ¿cómo decirlo? Me instruyó durante 10 años, 15 años y digo, pues todo está bien, pero ya no va por ahí, y yo hago mi iglesia y me levanto, pues es la raíz de todo esto, ¿no? Ahora, lamentablemente, y esta es mi última pregunta respecto, como te digo, a lo que se dice y que todo el mundo piensa, sobre los pastores, ¿realmente hay una preparación? Me imagino yo que en algunos sí, ¿no? Pero pareciera ser que la mayoría abunda más, pues, los charlatanes, ¿no? Perdón por la palabra, no quisiera ofender a nadie, pero que se mueven por otros intereses, pues, no tanto por el interés, pues, de la fe, voy a decir. En tu experiencia, porque sabemos que no tienes toda la verdad, pero en tu experiencia en tantos años y tantas religiones que viviste, ¿cómo ves? ¿Qué me puedes compartir de este tema? ¿Son más los pastores que sí tienen una formación y que sí buscan pues instruir en la fe? ¿O lamentablemente es más el charlatán que busca aprovecharse de
de la fe, vamos a decir. Voy a hablar específicamente en ese término del movimiento pentecostal. Ok. Que pues es el que más dominas. El que más domino. Y no solamente eso, sino que también es el que más tiene iglesias en Latinoamérica. Ok, de acuerdo. Es el más fuerte dentro de nuestro país. Y dentro de este protestantismo sí hay las iglesias o las denominaciones más formales, como la que te decía, Iglesia de Dios o Asambleas de Dios, o otras denominaciones sí tienen sus seminarios para instruir a sus próximos pastores, ¿no? Ok, de acuerdo. Y sí reciben academia, sí reciben teología, hermenéutica y términos así más académicos. Pero la mayoría de lo que abunda, vamos a hablar de lo que hay, es de pastores que son laicos. Pastores que en algún momento de su vida deciden ser pastores. Wow. Y no hay pues nada en que lo detenga. Pues. ¡Qué fuerte! Entonces, este pastor laico se autodestruye a sí mismo, pues de todo lo que le venga, lo que pueda agarrar de su propia interpretación de la escritura. Y es un pastor, vamos a decir así, que interpreta la escritura a como él la quiere interpretar. Así de simple, ¿no? Simplemente con un trasfondo, ya sea pentecostal o bautista. ¡Qué fuerte! Ahora, hablando sobre el tema sobre que son tranzas, la mayoría no. Fíjate que la mayoría que yo he conocido son personas que se dedican y sinceramente tratan de vivir este ministerio que ellos tienen. Ok. Pero también, desgraciadamente, abunda la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda, donde sí hay... Cuando un pastor, desgraciadamente, que empieza muy bien, que tiene mucho carisma y que tiene mucho auge, cuando ve que él pertenece a una denominación y que sabe que mañana pasado lo van a mover de esa iglesia donde ya a lo mejor había 5 personas cuando él empezó, pero ya ahorita cuando él dejó ya hay 500 personas ahí que pero le dejan un billete. No lo quieren perder, claro. No, ¿y qué hace? Me renuncio a ti, dejo mi iglesia y me llevo mi gente y me pongo mi iglesia local, pues. Claro. Entonces ya ahí ya entra la avaricia en muchos de los pastores que yo he visto que empezaron muy bien y llevan una vida recta ante el protestantismo o el evangelicalismo. Pero cuando ya tienen este poder, ya ellos dicen, no, mijo, pues mi gente, yo me la gané y no me la vas a quitar, ¿no? Y esto es muy común, desgraciadamente. De acuerdo. Esto sí es muy común. Ahora sí que yo la trabajé y ya me gané mi diezmo, ¿no? Claro. Pero dices, qué fuerte. Y sí, tienes razón. Pues Josué, no me queda más que agradecerte el que hayas abierto tu corazón aquí delante de las cámaras. No es fácil lo que viniste a compartir, sobre todo por el ámbito familiar, ¿no? Lo dices con cuestión de tus padres, tu esposa, etcétera, ¿no? Claro que sí. Te felicito por el valor, te felicito por ese hambre, esa búsqueda que te llevó a llegar a la iglesia católica, ¿no? A lo que yo creo, sin faltar de respeto a nadie, que pues es la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? No sé si quieres decir algo más, algo con lo que te gustaría cerrar, algo que no te haya preguntado, algo que tengas atorado, que quisieras compartir de manera abierta fuera de tu testimonio, y si a la vez nos puedes apoyar con una breve oración para cerrar el capítulo. Muy bien. Pues Carlos, por darte las gracias, ¿no? Por darme el espacio. Es la primera vez que Dios me permite dar mi testimonio. Wow. Por mucho tiempo yo lo he retenido. Okay. Lo he retenido tanto por sentirme complementado con todo el aspecto familiar que tengo. Claro. Pero el Señor me dice, ¿sabes qué? ¿Es ahora o no es nunca? El Señor va poniendo los medios, va poniendo las personas para darlo, y pues estoy muy agradecido con Dios principalmente por darme la oportunidad de expresarlo abiertamente y que el Señor lo use de alguna forma, que llegue a personas, que los haga pensar, que los haga reflexionar un poco, sin sentirse atacados por este mensaje. Amén. Y pues no tengo más que agradecerle a Dios y a este espacio Corriente de Gracia, que espero que tenga crecimiento, que siga fluyendo en redes sociales. Muchas gracias, muy amable, mi estimado. Entonces, ¿quieres que haga una oración? Sí, por favor, si nos puedes apoyar para cerrar el capítulo con una breve oración antes de despedirnos y pues quedarnos en la presencia del Señor. Gracias, Carlos. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, Padre nuestro, te doy muchas gracias por el tiempo que nos has permitido estar en este video. Y te pedimos, Señor, que en medio de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de aquellas cosas que a veces nos pueden poner arriba de ti, tú quites todos esos sentimientos, todas esas maneras o formas que no te agradan. Y tú seas glorificado en la vida de Carlos, en la mía y en la de cada uno de los oyentes que pueden estar en el otro lado de la cámara. Ayúdanos, Dios mío, a dar ejemplo de fe, que tu iglesia católica
desgraciadamente está pasando por momentos difíciles, que los miembros dentro de ella, los sacerdotes dentro de ella, posiblemente damos a pie a que mucha gente dude de tu verdad, dude del poder, dude de la Eucaristía, dude del poder del bautismo. Necesitamos empezar como católicos a formarnos, a vivir contigo, Señor, una conversión verdadera, una conversión en la cual el Espíritu Santo sea palpable en nuestras vidas y los sacramentos sean genuinos, no solamente por el poder de la Iglesia, sino también porque nosotros, los que lo estamos tomando, lo estamos creyendo en ellos. Muchas gracias, Señor, por este momento, y te pido por cada uno de nosotros que podamos estar haciendo nuestras actividades en paz, en tranquilidad el día de hoy. Quédate con nosotros, acompáñanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, mi estimado Josué. Y si Dios quiere, pues el día de hoy pues fue tu testimonio, totalmente. El día de mañana, ¿por qué no? Quizá podamos ya hablar de algunos temas más generales de la iglesia y que nos puedas compartir quizá más cómo va tu aventura con la Iglesia Católica, o si en algún momento, no sé, se arma un debate y algo y que puedas aportar, pues esta es tu casa, de todo corazón. Gracias. Lo que quieras compartir algo, y si te podemos ayudar, adelante, con de todo gusto, con de todo corazón. Mis hermanos, pues ahí quedamos con una aventura más, con un gran podcast con mi hermano Josué. Dios los bendiga, nos vemos muy pronto si Dios quiere. Bye bye. Dios bendiga.